Las cámaras están listas, el público nos espera. Entre escenas y guiones, nuestra pasión se libera. Acción, somos los reyes del drama. No hay corona, pero hay fama. Cada historia que contamos es el fuego que llevamos. Somos los reyes del drama, en nuestro propio programa, donde el arte se derrama y el show nunca se acaba. Reyes del drama, más dramáticos que nunca. Hola. ¿Cómo están todos? Estamos iniciando este nuevo capítulo de Reyes del Drama. Hoy día con este frío polar que hace acá en Santiago, Sí, horrible. Capítulo número 16 ya. Capítulo número 16. ¿Cómo agarramos tanto vuelo? De la 8ª temporada. Dios santo. Siempre decimos lo mismo, pero es verdad. Todavía como que no lo creo, tantos capítulos. Sí, hablando de agarrar vuelo, les quiero recordar que nos pueden seguir en Instagram, porque ya tenemos, ¿cuántos seguidores, Jorgito? Siempre se me Más olvida. de 60.000. Más de 60.000 que van subiendo. Entonces, si usted quiere ser el 60.001, puede suscribirse a Instagram, Reyes del Drama. Y si nos quiere ver todos los miércoles a las 8, tiene que entrar al canal de YouTube My World y sobre todo suscribirse y darle a la campanita para que después le vaya recordando cuando suba nueva programación. Y para quienes no nos quieren ver, se aburrieron de nosotros, nos quieren solo escuchar, lo pueden hacer a través de Spotify, Reyes del Drama. Así es, señor jurado. Ah, señor jurado, creo que te avisaron, las noticias vuelan. Me contaron, me llegó una noticia que ibas a ser jurado de algo. Cuéntanos, Sí, por favor, no lo quiero Patricio. decir mucho porque si no nuestros invitados tal vez quieran venir así a montones. Obvio, me imagino. Porque todos van a querer ser nominados. Sí. No, bueno, quiero agradecer a los premios Caleuche, gente que transforma, porque me eligieron como jurado nominador. Soy una de las 11 personas que está nominando en las categorías teleseries. Oye, qué importante esto porque los caleuches son como nuestros Oscar chilenos. Por los supuesto, Emmy po. casi. No, yo al principio cuando me dijeron que quería ser jurado, me dijeron toda la gente de Chile Actores vota. Yo, voy a hacer uno más, me invitaron porque sí. Y después me dicen, no, pero es que son 11 personas que eligen a los nominados y entre esas 11 personas voy a tener que estar yo, voy a tener que argumentar y todo. Por supuesto. Hay reuniones y todo, voy a Por tener que ser supuesto. serio. Oye, ¿quién más está en este plantel de jurados? Todavía no se libera la nómina, no puedo decir nada, solamente puedo decir yo. Después va a ser público. Estás como los actores que no pueden adelantar No nada. puedo cuando vienen por adelantar acá. nada, solo puedo adelantar que son 3 teleseries que tengo que visionar y una tal vez, veremos. Oye, recuerden a la gente que está viéndonos en sus casas que nos pueden mandar audios de WhatsApp al más 569-2044-7752 con cariño para nuestros invitados, por supuesto. Sí, ya nosotros díganos lo que quieran, pero nuestros invitados nos los tratan bien. Sí, ¿Escucharon? si no, no van a venir nunca más. Sí. Oye, lo pasamos bien la semana pasada con QR y con Claudio Castellón, ¿cierto? Oye, sí, qué locura QR. Oye, fue una locura, los fans estaban pero en llamas. Sí, el chat pero se reventaba. Sí, pero bueno, hoy día tenemos también grandes invitados. Por supuesto, tenemos 2 grandes invitados. Dos grandes invitados. ¿A quién, por ejemplo? Primero tenemos a una chica que es una cantante, la estuve escuchando recién cantar, que estaba ensayando. Y dije, oye, pusieron la pista y era ella, una vocalización tremenda. Sí, Carla Costa, iba a decir Constante. Ya se lo dije, ya. Yo le cambié el apellido a todo el mundo y se lo dije antes de fuera de cámara. Es que yo soy muy antigua. La única Carla que me acuerdo Sí es se la Carla puede ganar. Constant. Sí se la puede ganar. Sí se la puede ganar. Oye, también tenemos a un actor que lo conocimos masivamente por su participación en El amor en tiempo récord. ¿Te acuerdas tú de esa teleserie juvenil? No la vi, pero sí, hacía el Íñigo como de nadador. Sí, y él Sí. también era nadador. Es como Olimpo versión el Versión pasado. Chile. Sí. Sí. Bueno, ha tenido grandes personajes en el cine, en la televisión, en el streaming, así que va a estar con nosotros un ratito más el actor Mario Horton. Por supuesto, entonces tenemos a estos 2 grandes invitados, desde las teleseries y desde Voice y del mundo de la música. Oye, llegó desde tempranito y ya está sentada acá con nosotros. Ella es cantante, youtuber, ex figura de Rojo y de Cover. Las ha hecho todas. Sí, también es colega comunicador audiovisual. Hoy nos contará sobre su presente con ustedes y por primera vez en Reyes del Drama y nos confesó que por primera vez en un podcast. Ella es Carla Costa. Vamos con la cortina. Ellos son los reyes de la música y del drama. Reyes de la música y del drama.
Y ya está con nosotros acá por primera vez en un podcast y en Reyes del Drama, la gran Carla Costa. ¿Cómo estás, Sí, Carla? Hola chicos, muy bien. Un aplauso más Estoy muy grande. feliz de estar acá en mi primer podcast. Qué bueno. Oye, queremos saberlo hoy día todo de ti. Vamos a indagar un poco en tus inicios, en qué estás por estos días. Nos comentabas delante que estuviste este fin de semana participando en el backstage de las batallas de Red Bull. ¿Cómo fue esa Sí. experiencia? Fue una experiencia increíble. La verdad es que de repente digo, ¿por qué me tocan estas cosas a mí tan bacanes? Pero lo pasé muy bien. Estuve con gente demasiado talentosa, exponentes del freestyle que son increíbles. Entonces ya los admiraba de antes y poder entrevistarlos y estar con ellos fue Obvio. increíble. ¿Cómo es esta faceta como de animadora, de conductora de un backstage, de notera? ¿De dónde salió? Mira, yo cuando estuve en Rojo, hicieron Rojo Verano. Y ahí fue como mi primera de veras. incursión en esto, en donde tenía que hacer como el backstage, como el dual, Sí, que se sí, salía sí. por Instagram y por Facebook. Ahí fue como mi primer inicio. Pude entrevistar a Basilos. Yo no sabía qué estaba Bueno. haciendo, la verdad. Me encanta. Bien Barça de mi parte, pero fue súper bacán en verdad. Y ahora tuve la oportunidad, la tomé obviamente, Obvio. y me encanta. Lo seguiría haciendo 1000 veces. Qué entretenido. Oye, pero yo me quiero remontar antes de Rojo, antes de los programas de talento. Tú ya habías partido haciendo música en YouTube. Sí. ¿De dónde nace eso? ¿Desde cuándo cantas? Mire, yo canto de muy chiquitita, pero de repente me dio por ser youtuber. Empecé haciendo covers de anime. Hacía covers de anime en YouTube y esto no ¿Cómo lo saben cuál, muchas eh? personas. Shaman King, Ranma, Me encanta. Digimon. Y no lo sabe mucho la gente porque fue como una etapa de cuando yo era más chica, en verdad. Pero eso me llevaron incluso a México, una asociación japonesa, a cantar los covers. Wow. Y fue súper... Por eso digo, de repente me pasan unas cosas locas. Mira, ahí está tu juventud. Ahí está Steven Universe, ese cover. Estaba más quechoncito. Pero Buenísimo. sí, partí en YouTube. También hacía covers de otro tipo de canciones, que a mí me encanta el pop, me encanta el soul, me encanta la música urbana. Entonces, como que he incursionado en todo porque me encanta como poder hacer hartas cosas y ir probando. Pero igual ahí se te abrieron más puertas y te hiciste más conocida por las canciones de anime. Sí, así partí. Ya. Partí por el anime y los covers que también metía pop entre medio. Y después, bueno, The Voice estuve. Después Rojo. Después de covers. Así. Ah, no, Factor X estuve. Cuando Factor era muy X chica. también, ¿en serio? Cuando tenía 15 años. ¿En cuál? ¿En el que Yo estaba- había estado en todo, no me perdía nada. Me encanta. ¿En qué Factor X estuviste? Estuve. El que estaba Juliano, ¿no? Animando. Estaba Julián animando, sí. Buena. Y me quedé con. Ah, no. No me acuerdo con quién me quedé. Ahí no me quedaba con nadie, ¿no? Pues eso No, fue The po, Voice. sí. Con Luis Fonsi me quedé. Y cuando perdí, le dije, me voice. ¿Quién me avisa? ¿Quién me avisa? ¿Cómo le voy a decir eso? Qué vergüenza. Me voice. Me voy. Le dije eso así en la tele. No, Oye, no, no. ¿cómo fue esta experiencia de viajar a México a conocer seguidores, gente que te conocía desde allá? Porque recordemos que Carla tiene más de 42.000 seguidores en YouTube. Y más de- 77.000 en Instagram. Sí, Sí, una Fue- comunidad fue- que crece. fue muy linda la experiencia y ojalá que siga Sí, creciendo. po. Fue muy linda la experiencia. Nunca había ido a México. Y fui con una amiga porque la llevé como... Me daba miedo viajar sola. Cuando me llegó como la Obvio. propuesta del mail y yo tenía 19, dije, no, esto me quieren estafar. Trata de blanca. Sí, me dio miedo. Entonces dije como, tengo que llevar a mi audiovisual, que era mi compañera en la U. Ya. Y la invité, nos llevaron. Mi compañera de apoyo emocional. Sí. Pero me grabó, me sirvió mucho la Sol. Saludos para la Sol. Y fue entretenido, conocí a mis seguidores de México, que bueno, no eran tantos, pero varios llegaron. Y luego me di cuenta, en las estadísticas de mi canal eran más mexicanos que de otro lado. Entonces estuvo bacán, estuvo Qué muy, muy, muy buena. entretenido. Oye, uno que también cantó, hizo cover de anime y no llegó ni a la esquina. A ver, Ay, canta hiciste uno. covers de anime. Ay, una vez, lo quería decir Ya, porque me tengo encantó. una vergüenza. enorme. Yo participé una vez en el canal que se llamaba Etcétera TV. Me estoy desayunando Qué con antiguo esto. Sí. Y había que concursar para ir a ver a los 18s, yo me acuerdo. Hice un cover de Slam Dunk.
Yo quería cantar Sailor Moon, pero como era niño, me hicieron cantar Eras Slam Dunk. Y niño. ni siquiera lo veía. Sí, era niño. Ya no lo está. Te obligaron. Sí, no, me hicieron escoja y yo me moría por cantar Sailor Moon, pero tuve que cantar Slam Dunk y no he visto ni un capítulo, te lo juro. Slam Dunk. Creo que también hice un cover de Slam Dunk. A todo el mundo le gustaba. Shaman King Injusto. Oye, también. ¿y tus apoyos familiares cómo está? Bien. Siempre quisieron que cantaras, te vieron desde chiquitita creciendo. Es que yo creo que siempre me vieron como muy metida en todo el mundo artístico. O sea, yo cuando chica hacía como que el show para la familia, y que el canto, y que para allá, y que para acá. Y siempre me apoyaron. Sabéis que en verdad lo agradezco mucho, ningún problema con eso. ¿Y algún artista favorito o algún artista de tus papás tal vez que quisieras cantarles algo? A mí me gusta mucho Cuando Ariana chica. Grande. Ah, ya. Me gusta mucho Ariana Grande. Y las primeras canciones que canté fueron de Soraya, porque a mi mamá le gustaba Ah. mucho Ah, Soraya. eso es lo que quería saber, me encanta. Sí. Y mi papá igual canta. Bueno, mi papá le gusta cantar, mi mamá igual es súper afinada. Mi abuela de cantaba como familia. lírico, ahí hay una mezcla. Este talento ¿No viene se de familia, dedican? entonces. A la música, ninguno, pero El talento está. ahí hay algo. Buenísimo. Oye, parece que llegó un audio del público. Me escriben por acá por interno. ¡Qué miedo! Hola ¿Cierto? chicos de Reyes del Drama, mi nombre es Paz y quiero saludar a la Carlita. Soy muy fan de ella, era mi favorita para ganar de covers, también la seguí bastante en rojo y me gustó mucho lo que hizo en The Covers y me gustaría pedirle si es que podría cantar algo de Shakira o de Cristina Aguilera, que fue las que ella homenajeó. Eso, saludos, un besito. La que homenajea. ¡Qué linda paz! ¿Pero Muchos qué? saludos. ¡Qué bacán que haya ¿Qué mandado audio! peticiones? ¡Qué En nervios! competiciones, sí. Sí, ya me encantó. Obvio que sí puedo. puede. Yo estoy un poco mal de la garganta, llevo un mes ahí medio dañada, pero una de Cristina Aguilera, o no, o de Shakira, Ya. que es más tranquila. A ver. Pero no como imitando a Shakira. No, pues tu versión. No, si no, no es Raquel Castillo. Las 5.000 imitaciones. Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí. Oh, me encanta. Me encanta. Esta niña canta, pero aquí en vivo y todo. y a Sí, capela. a capela. No es fácil a veces a capela, la Me verdad. imagino que no. Tú lo sabes por No, más experiencia. fácil, digo yo. ¿Más fácil? Sí. No, ¿En serio? yo creo que todo lo contrario. Porque seguir el ritmo de repente de las pistas, ahí lo Claro. podéis adecuar a tu tono. Yo con suerte hago lip sync. Me encanta. Yo no. Oye, queremos remontarnos al año 2016, cuando estuviste en The Voice. ¿Cómo fue tu experiencia en este programa y qué te instó a inscribirte, a participar? Ahí también como que lo diste todo en la audición a ciegas con Mama No Best. Mama No Best. Sí. Es que me encanta la música. Mama y- No Best es la de Chicago. De Jessie J. De Jessie Ah, J. ya. Sí. Mama knows Ah, best, ya, ahora daddy- sí. daddy knows. Siempre me ha gustado la música y como demostrar mi arte de alguna u otra manera. Y en esos tiempos era muy fan de X Factor, America's Got Ahí está en Talent. The Voice. Ahí Sí. está en The Voice. Ahí tenía los frenillos. Que los tuve como por 10 años los frenillos. Tanto. Porque no iba, porfía no iba a hacer el tratamiento. po. Entonces los tuve ahí, los tenía como Qué de horror. adorno. Pasa. De adorno. Sí. Y eso en verdad como me encantaban los programas y tenía muchas ganas como de poder demostrar lo que yo hacía. Y ponerme a prueba también. Hoy se dio vuelta Fonsi, Ana y Álvaro. Y Sí, tú elegiste a Fonsi. elegí a Fonsi. ¿Por qué? Porque despacito. No, en ese tiempo no estaba despacito aún. Porque me gustaba y como internacional, lo Sí, encontraba po. choro, como... Sí. ¿Y te gustó? Y lo encuentro seco también. Sí, pues sequísimo. ¿Y te gustó participar en este programa? Es que fue experiencia. cortita la experiencia, en Sí, verdad. po. Fue intensa porque eran horas y horas y horas de grabación grabando todo el día. Pero fue cortita, ya ni me acuerdo, ¿cachai? Como que sí, obvio que me encanta participar en todo. Siempre que pueda hacerlo voy a intentarlo, ¿cachai? Buenísimo. Pero es muy distinto a la otra experiencia, por ejemplo, Rojo. Sí, muy diferente. Porque Rojo era algo que hacía todos los días, ya era como ir al colegio. En verdad era como todos los días de las 9 de la mañana o antes hasta no me acuerdo a qué hora el programa era, pero yo tengo muy mala memoria. Pero eran terminaba horas como a y las 9 de la horas. noche. Sí, más o po. Y menos, tú que llegaste las muy noticias. chica. Llegaba como a las 10 a mi casa, por ahí. Aparte, llegaste muy chica a Rojo, el color del talento. ¿Tú habías visto las versiones anteriores?
Las No vi, pero nacía. no me acuerdo. No nacía. Creo que veía Mira. más Mecano, debo confesar. Veía más Mecano. Pero sí, me acuerdo de haber visto Rojito. Ah, Y haber sí. dicho como, uy, qué ganas de poder estar ahí. Pero ahí no había mucha fe, creo que ahí no Rojito. cantaba tanto yo. Ahí hay otro look. Y mira, está en tiempos de la Teletón también, porque tiene un corazón de la Teletón Cierto. pegado ahí. Sí, pues yo ahí te conocí en la Teletón. Yo ¿Sí? trabajo ahí. ¡Wow! Sí. Sí, fue muy linda la experiencia en la Teletón. Fueron a la gira incluso. Viajamos, sí. Yo fui a la del norte, la Sí. gira del norte. Uf, brutal. Buenísimo. Demasiado bacán. Demasiado lindo lo que hace la Teletón. Oye, pero ¿qué te motivó de pasar de The Voice a Rojo? A seguir en los concursos. ¿Qué es lo que te motiva? Ah, ya, pues cuando yo estuve en The Voice, como fue tan cortito y me fui al tiro, y sale Rojo, y yo digo como, ay, como quiero, como papá quiero. Y mi papá me dijo como, no sé, como que no sé si me tinca tanto, pero tú puedes hacer lo que quieras. Y yo, claro que sí, voy a hacerlo. Y ahí hice el casting, un casting gigante. Sí, pues participó muchísima gigante, como gente. 5.000 personas. Sí. E intenso, todo el día, todo el día. Pero no sé, es que la música me mueve, la música y el arte y todo lo que sea hacer cosas, yo... ¿Y cómo era ese proceso de casting? ¿Sentiste que al tiro te fue bien? ¿Te van llamando al tiro? ¿Tuviste que esperar mucho entre llamado y llamado? ya, Porque yo soy- tanta gente, po. Yo soy súper nerviosa, soy muy ansiosa. Entonces, y es algo que me he ido dando cuenta más como a través del tiempo, que creo que hoy en día te podría decir que no soy muy fan de la competencia. Como- Sí, pues, nervio. Me da mucha ansiedad y como estar en vivo y saber que si te equivocáis no hay ni una forma de editar un poquito o como de ponerle un autotune, no sé, cualquier cosa. Pero más que eso, la competencia, como de que en verdad te están juzgando, hay un jurado, está ahí. Sí, me di cuenta que quizás no soy tan fan de eso. Pero no sé, si te respondí la pregunta me fui para otro lado. No, pero mira, otra cosa que yo también quiero agarrarte ahí. Ya. Una cosa es la competencia, pero también nosotros hablamos, por ejemplo, con uno de tus compañeros, creo que de la misma generación, John Soto, Ujú. que él nos comentaba que no le gustaba mucho tal vez el trasfondo que se armaba, como que de repente se armaban como cagüines, como que Ujú. eran un poco armadas las historias y eso no le gustaba. ¿Te tocó a pasar por algo parecido? ¿Te tocaron tu vida Sí. personal? No sé, la verdad que no tocaron mucho mi vida personal, pero sí, es que hay que entender que es televisión. Entonces, más allá de que sea un concurso de talentos, hay que entender que es la teleserie de la tarde. Claro. pues. Sí, Entonces, hay pautas, hay gente que se preocupa de crear un programa entretenido. Que haya historia Que detrás haya, del que haya una concurso. historia detrás, entonces sí, obvio que tiene ese lado también. Pero también es muy lindo que puedan hacer programas en donde se vea arte Ujú. más allá de todo el trasfondo de que Claro. pueda haber también. Hay un precio que hay que pagar. Sí, pues, obvio. No, sí, obvio que también era estresante, era cansador y todo, pero no sé, creo que es una experiencia que volvería a repetir. Ya, eso es lo importante, lo Sí. volverías a hacer. Oye, ¿cómo viviste también la presión de estar en un programa diario, que era todos los días, preocuparse del vestuario, de la música, de que el público vote también, tenían que preocuparse? Sí, Estresante, ¿o no? sí, igual estresante, pero no sé, de repente pasa que cuando lo estás viviendo y estás como muy metido, decís como, uy, necesito como escapar, necesito tranquilidad, pero ya cuando tenés esa tranquilidad y estás fuera es como, uy, lo haría otra vez, ¿cachai? Como... es difícil, pero tiene su gracia, es entretenido, es bacán vivirlo. Oye, en ese momento las redes sociales no eran lo que son ahora, no explotaban tanto. Pero ¿cómo viviste tú el reconocimiento de la gente? ¿Se te acercaba la gente en la calle? ¿Te veían? ¿Aparecieron comentarios en redes sociales? Sí, siempre hubo de todo, en verdad. Mucho apoyo y yo creo que eso es lo que más destaco, como haber podido aparecer en ese programa me dio como la vitrina para poder ahora, trabajar con mis redes y llegar a un público ahora que ya me conoce y poder sacar mi música y tener ese nicho, esas personas que constantemente me apoyan. Bueno, Paz, que me dijo que desde covers, quizás desde antes, entonces como realmente me ayudó un montón esa exposición. Claro, fue el crecimiento para ti. Sí, totalmente. Y el hate en redes sociales, bueno, antes no era tanto, pero ahora último, Igual, sientes que hay... yo creo que había antes. Yo creo ¿no? que yo creo que siempre ha habido. Sí. Yo creo que ahora como en las relaciones quizás más personales, en el trabajo, en el colegio, hay una noción más grande sobre la empatía, pero redes sociales como uno se esconde detrás de una pantalla y puede hacerte un perfil falso y podéis hacer lo que queráis,
Y Obvio decir lo que- que quieras. y decir lo que quieras, obvio que existe, pero es lo mínimo. Y eso es un proceso que igual uno tiene que vivir si trabaja con sus redes y entender que no todo siempre puede ser pura buena onda y también quedarse con los comentarios positivos. Claro. Es verdad que los comentarios negativos de repente afectan un poco más, porque no sé, puede ser uno negativo y 10 buenos, y uno dice como, uy, pero ¿por qué me dijo eso? Te queda dando vuelta el negativo. ¿Por qué me dijo eso? Y claro, pero el positivo. Y ahí es que uno tiene que alejarse y verlo y decir, tengo 20 comentarios buenos, tengo 2 malos, listo, me quedo con lo bueno. ¿Sí? ¿Y cómo hacías como para que no te afecte eso en el fondo? No, o sea, ¿O te se me afectaba? desconectó. Oh, No, He tranquilo. desconectado. ¿dónde va? Ya lo Ya encontré, lo encontramos, ya lo encontramos, ya lo encontramos. Todo está bien, Yo es que señor yo muevo director. muevo los pies todo el rato. Todo está bien, todo está bien. ¿Y cuál era la pregunta? Ay, ¿Cómo? espérate, yo me bajé ahora. Se está desarmando Nos el estamos estudio, desarmando. señores. ¿Cómo lo hacía para que no te afecte el tema de los comentarios, las redes? ¿O te afectaba igual? No, me afectó igual en su momento, pero creo que uno se va acostumbrando y aprende a enfrentarlo. ¿Cachai? Como al principio era como, no, ¿por qué? Y me quedaba muy pegada y lo releía y me metía quizá al perfil también de la persona para ver quién era, porque me estaba comentando. Y ahora en verdad es como, ya entendí que hay que dejarlo ir nomás. Hay que No, dejarlo. a ver cuántos seguidores tiene, a ver su foto. ¿Quién es? ¿Por qué lo Enfocarse en lo dijo? bueno, enfocarse en lo bueno y creo que si uno sabe las intenciones que tiene y yo no sé, intento siempre hacer como un trabajo personal de hacer las cosas bien, de hacerlo también con una buena intención. Creo que uno tiene que estar tranquilo con eso. Totalmente. Oye, Javier Noscram, creo que se leí bien, dice. Él es mi productor, Jefa, te dice. él es mi productor, Javier Noscram, y con él estamos, trabajando mi EP. Que eso también quería Ya contarles. nos vas a contar de Sí, eso. sí. Y Ahí quiero les voy a contar. irme al 2021 ahora de covers, terminando la pandemia más o menos, ¿no? En plena Sí, po. pandemia casi. Te llaman a este programa de famosos imitando a grandes artistas. Sí, Una porque los locura. otros tú tuviste que postular y aquí te llamaron. Sí, me sentí muy importante. Por supuesto, ¿cómo fue esto? ¿Te dijeron que imitaras a estos cantantes o tú los elegiste? ¿Cómo fue? Me dijeron, tienes que imitar a 2 cantantes. Ya. El que tú quieras. Y yo, ¡oh! Pero también me explicaron que eran personas que no son imitadores. Entonces también por eso acepté, porque yo no soy imitadora. Claro. Entonces, No es la doble oficial de. sí, yo dije ya Shakira, porque creí que podía ser fácil. Me equivoqué. Fácil nunca fue. Qué difícil. Y Cristina Aguilera, porque fue cuando chica fan de Cristina Aguilera, entonces me sabía todas las canciones y dije, ya listo, al menos ahí Ya me la aprendí. ya me las sé, no me tengo que aprender las letras. Y eso, y elegí esas 2 cantantes, me terminé quedando con Shakira porque me recomendaron quedarme con Shakira. Yo quizás hubiese seguido con Cristina y fue Qué súper difícil. lindo. ¿Cuál de los dos más difícil? Sí, encuentro? difícil. Pero también recuerdo, no sé, pues yo usaba el cassette de Shakira para los viajes cuando nos íbamos al sur con la familia, entonces también me sabía mucho las letras. Y elegí a Shakira y logré ahí llegar Ok. a la final y linda experiencia, un trabajo arduo. Tuve que aprender ahí árabe, me enseñaron a bailar y todo. Wow, sí. No aprendí tan bien, la verdad, pero Pero algo se intentó, hace, uno se algo defiende. intentó. Oye, ¿cómo llegamos desde The Voice? Mira, Llegamos está de rock. Shakira. La peluca. Oye, pero no había una foto mejor. ¿Ese es Oriana o Shakira? Oriana Marsoli. Ay, qué Ay, gracioso. Oye, qué pero risa ¿cómo esa llegamos foto. entonces desde Rojo, The Voice, X Factor, todo? ¿Cómo llegamos a lo que estás haciendo ahora, a tu trabajo con tus canciones propias? ¿De dónde te Sí. inspiraste? Yo creo que es algo que quise hacer por mucho tiempo, sobre todo cuando salí de Rojo. Ahí yo quería hacer mi música y me llevó un proceso igual, como de descubrimiento de qué es lo que me gusta realmente. Hice varias canciones que no saqué, estuve trabajando con un productor, después me cambié. El Javi, el que escribió, el Javi Noscram, es mi amigo hace muchos años, desde The Voice de hecho, y él también pasó por un proceso de crecimiento como productor. Entonces creo que a los dos nos tocó como crecer paralelamente, nos reencontramos para hacer música y ahora estamos creamos ya este EP que lo tenemos listo, tenemos varios singles también que van a ir saliendo, entonces creo que al fin es el momento. ¿Y me cuánto tiempo siento se viene segura. gestando este P? Mira, el EP
lo grabamos como en 4 meses, fue muy rápido y fluyó todo demasiado bien. Pero es todo un proceso y no quiero apurarlo tampoco. O sea, bueno, ya estamos a nada, Sí. ya esperé todo lo que tenía que esperar, pero es un proceso y hay que vivirlo y disfrutarlo cada momento, de a poquito. Hay que apurarlo ya, sí, ya. Ya viene. Ya Oye, viene. La ¿cuáles- puerta del horno se quema el pan, dicen por Sí. ahí. ¿Cuáles son tus inspiraciones? Porque tú también creas esta música. po. Sí. Compones. Sí, compongo también con ayuda del Javi. Ya. Javier es rapero, entonces me ayuda demasiado a, no sé, estamos escribiendo una letra, me trabo, él me tira ahí la mejor barra y sigo escribiendo y es muy entretenido componer. Ay, ¿qué me había ¿Qué preguntado? inspiraciones? Sí. Ah, El inspiraciones. El amor, el Eh, desamor. El ya, desamor. La primera canción de este EP, debo confesar, fue, yo estaba ahí con el carro, despechada. Ah. Estaba media, Son las mejores canciones, las dos la de verdad que sí, pecho. ¿para qué te voy a mentir? No sé si despechada, pero estaba como, había salido de una relación larga, entonces como que hice esta canción que de repente no quise hacerla como para esa persona, pero es como del sentimiento, ¿cachai? No como hacia alguien en específico. Se llama Rata de Dos Patas. Sí, se llama Rata de Dos Patas. Buenísimo. Pero sí, la primera es de como más así, más sentimental, y el resto va como un descubrimiento de cómo vuelvo quizás de alguna u otra manera a estar bien y de cómo ser yo y de cómo las personas que voy conociendo también en el camino me inspiraron a una que otra canción. Me encanta, entonces todo un viaje. Sí, para, es todo es un para partir viaje. despechado y sentirse mejor. Sí, es Me harto de mi encanta. vida, sí. Y la última canción es como, habla como de irse con las amigas, de desconectarse y es como media funk. Me gusta. Me Qué encanta. entretenido. Oye, ¿habrá algún adelanto por ahí? Sí, tengo una cancioncita que podría cantar un extracto. A ver, Por señor favor. director. Esta se llama sí. Prohibido. Maestro de la orquesta. Perdona mi voz, ¿ya? Maestro de la orquesta. ¿Cómo se me llamaba el avisa. de Ernesto, el maestro de ese antiguo? ¿El Horacio, sabes? Horacio Saavedra. Don Horacio. ¿Estamos? Ya. Estamos. Escucho la otra música de fondo. Sí, 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 ya ahí bien. bien. Yo solo quiero buenos tratos del chico malo con los tatus, con esa mirada de gato. Si tú me miras me arrebato. Ese menino está prohibido, está prohibido, está prohibido, está tú prohibido. Ah, está prohibido. De solo imaginar que tú me besas o estar en tu cabeza, yo te robaría cualquier cosa, solo avisa que te llevo pa' Ipanema, nos comemos de cena. Sé que está prohibido, estoy adicta, no me importa que traiga todos esos problemas. Y es un problema que no se toma nada en serio, y para nadie es un misterio que ese menino está prohibido. Está prohibido, está prohibido, está tú prohibido. Ah, pero ese es el adelanto. Está prohibido, está prohibido, Está prohibido. Oye, me encanta cómo suena esta canción. ¿Cómo se llama? Prohibido, ¿no? Se llama Prohibido. Guau. Me quedo Es con para eso. un menino prohibido. Con ese menino prohibido me quedo. Pero ¿Se lo con- imaginan? ¡Ah! No podría. ¿Se lo imaginan al menino prohibido? Yo como que lo tengo muy en mente al menino prohibido. Mira. Yo- Chico malo con los tatus. Sí, Sí. tatuaje. Tatuaje en el cuello. Esa es otra. Sí. No, pero sí, también así como medio maloso. Sí, medio malacateando, Sí. Ujú. Malos. Medio bandido. Sí, Chacal. bien bandido, bien chacal. Chacal, me encantó. Me encanta. Oye, ¿y esa canción cómo la van a hacer? Si la quieren escuchar, ¿ya está disponible? ¿La va a salir? ¿Cómo todavía es? no Ya. es un privilegio que Sí, estamos acá. fue una sorpresa. Aún no sale, mi EP se llama Renacer y queremos lanzarlo en agosto, pero aún no está la fecha fija, pero pretendemos que va a ser en agosto y lanzar muy pronto la fecha. Entonces ahí nos podemos encontrar con esta canción. Nos podemos ¿Y encontrar qué con plataformas? Prohibido. ¿Dónde va a salir todo? En ¿Va a haber todas las video? plataformas. ¿Con qué vas a partir? Por favor. Sí, pretendo salir con un visualizer. El EP consta de 5 canciones, un recorrido, como te contaba, de lo que viví, de mis procesos, de mi vida y de lo que voy sintiendo.
Y eso. Me encantó. 5 Guau. canciones entonces para Spotify, pasar del despecho a YouTube. estar mejor. Sí, Spotify, YouTube, todas las plataformas digitales, en verdad. ¿Y has pensado en alguna presentación en el futuro que se vendrá algo en vivo que te Sí. quieran, para los que te quieran ir a ver? De todas maneras, apenas saque el EP, creo que vamos a empezar a trabajar como... Me encanta cantar en vivo y es la idea. Este EP es para poder cantarlo en vivo. Me encanta. Así que- Y y bueno, y se cantarlo y vienen varias- bailarlo, porque ese prohibido era como bien movida. Sí, sí, es muy movida. Y se vienen varias colaboraciones también después del EP. Wow. Que no sé si las voy a sacar entre medio o porque el EP va a ir saliendo como singles. ¿Y se puede nombrar algunas personas, tal vez? Sí, obvio que sí. Tengo una con Fran Mera, que es reggaetón la canción. Tengo otra con En Secreto y otra con KMC, Ah, que es mira freestyle, tú. la catita. Es que esta chica es muy urbana. Sí, Me de encanta. todo. A mí me gusta mucho hacer de estilo. todo. Me Me gusta hacer encanta. de todo, la verdad. Oye, tenemos un regalito, po. Sí, pues se nos acabó el tiempo, se pasó volando muy rápido. Voló. ¿Lo tienes tú? Lo tienes tú. A ver. Sí, yo sé que lo tienes Ah, tú. sí, lo tengo yo. Le damos las gracias al Arte del Chocolate por estar presente y regalarnos estas delicias hechas con tanto amor cada semana. Grazie mille. Arte-chocolate. Y le enviamos un tremendo saludo a Francisca, que es quien los hace todas las semanas para ti. Fresquitos vienen. Gracias, qué rico. No Mi lo pap- compartas con nadie. Te mi papá recomiendo se los que va a lo comer compartas. todos. No, Me no, lo no roba, los me lo roba, dejes, te no lo los juro. dejes. Oye, ¿algo más que nos quieras decir, Carla? ¿Algo con lo que te quieras despedir para tus seguidores? Bueno, darles muchas gracias a los que me siguen, a los que me apoyan, por seguir ahí, por estar esperando tanto tiempo. Yo sé que me he demorado en sacar este EP, Renacer, pero muy pronto les prometo que va a valer la pena la espera. Y gracias a ustedes por la invitación, gracias por los chocolatitos. Nos encantó conocerte. Y Espero que mi estés- primer podcast me encantó. Sí, espero la que te haya experiencia. muchos más. Cuando salgas el EP, a lo mejor puedes venir a visitarnos de nuevo, a contarnos un poquito más. Obvio que y sí, feliz. Nosotros felices también de Eso ir queda pendiente. a cualquier parte que nos invites. Obvio que sí, muchas gracias. Ya, pues, Muchas Carla. gusto gracias, conocerlos. Carla, que estés muy bien. Gustazo. Y así nos despedimos de la primera sección con nuestra invitada Carla Costa, que nos cantó, nos hizo bailar todo, ¿no? Hasta nos dio esta primicia de está prohibido, ese menino está prohibido. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa. Sí. Vamos a presentar al Saca invitado. la tacita. Aquí estamos haciendo de tramoya, sacando tazas, moviendo tazas. Oye, él es un actor de cine, teatro y televisión. Sí, pero también ha incursionado en la dirección audiovisual. Ha dejado huella en tremendas producciones inolvidables con personajes revolucionarios como en los 80, La Nocturna perdona nuestros pecados y muchas más. Y ya se supo, ya todo se liberó, lo veremos como parte de la nueva próxima teleserie nocturna de Mega. Sí. Entonces, como ya se imaginarán, con ustedes, por primera vez en Reyes del Drama, lo habíamos tenido, pero nunca en el estudio, el actor Mario Horton. La Cortina. Él es un rey del drama, bienvenido Mario Horton, siempre en el centro del escenario. Él es un rey del drama, bienvenido Mario Horton, cada momento es extraordinario. Oh, Me encantó la canción, muy pegajosa, ¿o Sí, no? es como la más alegre que hemos Sí. tenido de nuestros invitados. ¿Cómo estás, Mario? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, feliz de tenerte acá hoy día. Yo también muy contento. Qué bonita la, Qué la bueno. presentación. Sí, qué bonito. Y feliz. qué bien pronunciado mi apellido, cosa poco común. No, Como- nosotros estudiamos, somos Estudiamos, somos Muy Mateo. bien, muy bien. Hoy día vamos a estar repasando tu carrera, destacando algunos de los personajes que nosotros consideramos más relevantes a nuestro juicio. Sí, porque tiene Porque un tienes montón de carreras, no muchísimos. podríamos repasarlos Sí. todos. El tiempo pasa. El tiempo pasa. Oye, quiero yo partir con una frase que dijiste en una entrevista hace poco, en revista, o sea, no, hace un tiempo ya, en revista Ya. ¿Polémica? No, Ah, no polémica. Oh, no sé, depende. Dice, ni los villanos ni los héroes me atraen demasiado. Lo dijiste en revista Ya hace un par de años. ¿Cuáles son los personajes que te atraen más? ¿Dije eso? Sí, salía como titular. Chuta, quizás me sacaron de contexto. No, Así son los periodistas. tal vez yo me refería, creo que me puedo referir a que no me gustan los personajes, o sea, no son los que más me interesan, los personajes que son como... que los tienes como muy claros a priori, ¿no? Me interesan Claro. los personajes más ambiguos, con más contradicciones. No me interesa ni el paradigma del galán, ni tampoco el paradigma del villano, que es completamente malo, ni el galán, que es completamente blanqueado, ¿no? Sí, po. Me interesan los personajes más complejos, con más contradicciones. Yo creo que eso le da más profundidad y más
más zonas grises al trabajo que a mí al menos me llama más la atención, me parecen más desafiantes, hay que arrojarse un poco más a zonas que uno no conoce de uno mismo. Y eso me gusta y me he ido como, qué sé yo he ido como persiguiendo esos personajes un poco a lo largo de mi carrera, pese que me han ofrecido otras cuestiones a lo largo del tiempo. Yo igual fui como galán de teleseries un rato y bienvenido sea también en este Claro, país, que hay obvio. poca pega, obvio. Sí. Por supuesto. Pero he tratado de, a través de otros proyectos, sobre todo fuera de la tele, de explorar otro tipo de personajes, porque son más Más complejo. claros. Sí, pues que ha sido una evolución igual. Partiste en super proyectos muy juveniles, Amor en Tiempo Récord, Floribella, cosas que eran muy juveniles. Sí, sí. Y para irse orientando después a la vespertina, a la nocturna, y ahí de verdad han cambiado harto tus personajes. Como dices tú, Sí, partiendo pues. de como de un galán como más básico a una complejidad Sí. bastante Igual, elaborada. mira, el de Amor en Tiempo Récord, que se llama Amaru Olarra, el personaje que fue mi debut televisivo. Bueno, además la teleserie a mí me parecía muy buena. Ahora se estrenó en Netflix algo que se parece un Olimpo, poco a eso. sí, Sí, eso no, estábamos hablando. no la he visto, pero me tinca harto, Sí, me tinca harto. Está Se ve- buena. se ve está ¿Ah, tú buena. la estás viendo? Sí, ya la vimos. La terminamos. Ah, qué buena, Sí. qué buena. Sí, buena. Ya, la quiero ver. Y me acordé cuando vi el tráiler de eso, me acordé de esta teleserie que la escribía la José Fernández y se ganó en ese momento era el Altazor como mejor guión. Sí. Era un guión bien entretenido, bien potente, bien jugado. Yo creo que no le fue muy bien por lo mismo, porque era una teleserie distinta a lo que se venía haciendo. Y los personajes eran intensos. ¿ah? Sí, tenían una profundidad que no era tan común para ese Sí, tipo de teleseries. Totalmente. Sí. Veníamos de 16, 17, que eran un poquitito más juveniles, más, qué sé yo, historias de colegio. Y aquí se metieron con el mundo del alto rendimiento, que es un mundo, como habrán visto en Olimpo, me imagino, Sí. es complejo. Po. Sí, po. Totalmente. Cabros sometidos a mucha presión, entonces los personajes estaban ahí entretenidos. Pero efectivamente después, claro, apareció Floribella y otro tipo de cuestiones donde me tocó interpretar a personajes un poco más, qué sé yo, más juveniles, más simples, por así decirlo. Y claro, con el tiempo me he ido perfilando y he tenido la oportunidad de ir haciendo otros personajes más oscuros, más complejos, qué sé yo. Oye, pero quiero devolverte yo incluso antes de Amor en Tiempo Récord. Quiero volverme al inicio del inicio, porque yo te estudié, investigué, pero no sé cómo nace en ti el despertar artístico, las ganas de ser actor. No lo pude encontrar en ninguna parte. Yo creo que, bueno, siempre me gustó mucho el cine. Como desde chico vi mucho cine. Me acuerdo que desde muy chico mis papás me llevaban a mí y a mis hermanos, digamos, y arrendábamos películas en Errols en esa sí época. me acuerdo. Antes de Blockbuster, Antes de ojo. Blockbuster, después obviamente pasamos a Blockbuster, qué sé yo, o videoclub de barrio, que en los años 90 había mucho. Y siempre vi muchas películas. Yo creo que eso fue importante para mí como para empezar a imaginarme estar ahí, ¿no? Estar en la pantalla. Pero también, quizás ya que estudiaste lo habrás visto, yo hice un comercial cuando chico. En el 91. En el 91. Claro, tenía 10 años. Yo estaba saliendo del colegio, o sea, como caminando a la calle afuera del colegio, digamos, y me para una productora y me ofrece un casting para un comercial. Buah. Yo me acuerdo que le dije, me asusté y le dije, le tengo que preguntar a mi mamá. Y que estaba en el auto ahí esperándome, le pregunté, me dijeron, obvio, vamos al casting, qué sé yo, y quedé, hice el comercial. Y en esa época los comerciales eran realizados cinematográficamente. Sí, digamos. tenía una trama este comercial. Sí, po. po, tenía una historia, había que actuar, había un guión, con cámara de cine, a una sola cámara, con un rodaje que duró 3 o 4 días. Buah. Entonces, Muchísimo. fue una experiencia que ya tenía este gusto por el cine como espectador, digamos, y viví esta pequeña experiencia, esta pequeña pincelada de lo que era estar en un set, y me quedó gustando, po. Me llamó la atención siempre. Después, bueno, pasaron... Mira. Ahí estoy. Ahí po. está. Eh, Pero igual la sonrisa la misma. La ¿eh? misma. Sí. Y el mismo pelo también. ¿Y cómo se llama? Y nada, me quedó esta idea, pero obviamente con el correr de los años hubo un momento en que quise estudiar otras cosas. De hecho, yo estudié un año sociología. Como que era un deseo que iba y venía en mí. Pero cuando estaba estudiando sociología, en la desaparecida Universidad Arcis, me empecé a hacer amigo de gente de teatro y empecé a ir a ver sus exámenes, a carretear con ellos, a conocer este ambiente, y ahí como que
esta llama se reavivó y me cambié de carrera. Y ahí ya no paré más. ¿Y tu familia te apoyó? Porque así como te llevaron al casting cuando chico, ahora te Sí. seguían apoyando. Me apoyaron, pero igual recuerdo una conversación, como una sobremesa familiar, donde mis hermanos empezaron a ir y quedé solo con mis papás como hablando del tema, e igual me trataron de persuadir un poco de que al menos lo pensara bien, ¿no? Porque ya estaba estudiando una carrera, no me iba mal, en mi familia no habían artistas, digamos, en mi familia nuclear al menos. Entonces había como un desconocimiento del rubro y de cómo trabajar en eso en un país Claro. como este. Y era, Complejo. En la época igual. sí, pues, Sí. caleta de años atrás. po. No tan. Pero me apoyaron igual en el fondo, me apoyaron. Así que nada, me cambié. Ah, también ese año cuando estaba estudiando sociología hice una película. Esta misma productora que me había llamado a este comercial, esta casa productora que se llamaba Terranova, creo. Me llamaron años después como, oye, tenemos una foto tuya aquí hace 10 años, nos imaginamos que ya tenés cerca de 20 y hay un personaje que te queremos ofrecer. Y fui a un casting e hice esta película que se llamaba ¿Dónde estás, Constanza? Y era un Cuentos ciclo- chilenos. Cuentos chilenos, Sí, exactamente. aquí lo tengo. Fue en el año 2002. 2002, tenía 21 años. Y se Súper. estrenó el 2002, la rodamos el 2001. Y eso lo dirigía el Alberto Diver, que era un director de cine que hizo un par de cosas por esos años. Y ahí actué con el Guatón Gallardo, que en paz descanse, un actorazo. Sí, tremendo. Con la Queiroz Con la Guillén, Peggy Cordero con la también, que Peggy fue tu abuela. Cordero, también falleció. Y también estaba la Queiroz Guillén, que también falleció. Oye, qué heavy. Jaime McManus y otros cabros jóvenes que muchos de ellos no siguieron en la actuación. Pero ahí también conocí actores y volví a estar en este ese ambiente. círculo. Claro, y ya estaba con el bichito por la gente que había conocido en la universidad. Y ahí ya dije, ya, es una Y señal ahí de no hay la vuelta vida. atrás. No hay Sí, vuelta atrás y aquí estoy. Y le chunté, yo creo, me ha ido bien igual. totalmente. ¿Y eras de esos actores que estaban más por el lado del cine, del teatro, o también veías de repente teleseries? Vi muchísimas teleseries ¿Sí? cuando chico, sí. ¿De qué team eras? ¿Del 3 o de TVN? TVN, yo era de Sabatini. Bueno. Qué contradictorio. Y Sabatini. después tuvo tanto en el 13. Bueno, Sí. sí, después fui Team 13 muchos años Sí. porque trabajé ahí y viví experiencias muy, muy buenas. Pero cuando chico veía, porque en mi casa se veía TVN, yo creo que había como una división cultural en esos años en Chile. Entonces habían hogares donde se veía el 13 Sí. y hogares donde se veía el 7 según ciertas posturas culturales, ideológicas, qué sé yo. Totalmente. Entonces en mi casa era TVN, las teleseries Sabatini porque recorrían Chile y mi familia era como bien viajera por Chile, entonces como el tema del paisaje nos llamaba la atención. Y bueno, y ahí descubrí una camada de actores tremendos, po, que Con varios los que te ha tocado trabajar también durante todo este tiempo. exactamente, Sí. con los que me iba encontrando después. Pero si bien yo era espectador de Sabatini, a mí me descubrió, o qué sé yo, me levantó mi carrera, impulsó mi carrera a la quena. Sí, po. Y en mis inicios Sí, po. en TVN, ¿no? Y bueno, después me fui por un largo periplo por el 13 y ahora ya en estos últimos años volví a encontrarme con ella en el Mega. Oye, como época universitaria, volviendo a ser Mario, el estudiante de teatro, ¿eras de los que le hacía el asco a la tele, de los que no le gustaba, le tenía prejuicio, o siempre dijiste, lo tomo como una opción? Fíjate que no era un tema muy, muy presente cuando yo estaba estudiando. Yo creo que yo pertenezco a la generación en que los prejuicios sobre la televisión empezaron a cambiar. La generación que está detrás mío, había mucha gente de teatro que encontraba que irse a la televisión era venderse al sistema. Sí, po. y Tiene un que ver poco- mucho con los tiempos de dictadura también. Totalmente. Claro, yo ya pertenezco a una etapa de una transición tardía, digamos, y ahí ya se estaba entendiendo, porque también, un poco lo que comentábamos recién, en los elencos de Sabatini estaban los grandes actores de teatro Sí. de Chile, ¿no? Entonces esos prejuicios se empezaron a derrumbar un poco y a mí me tocó ya enfrentarme a la carrera con esos prejuicios bastante más superados. Aún existían, pero estaban bastante más superados. Y yo creo que en la universidad uno no extrañamente, cuando uno estudia teatro, uno no está muy pendiente de en qué vas a trabajar. Es tan absorbente la carrera que uno está tan sumergido en la experiencia de entender este oficio y de perfeccionarte en él, que uno no hace demasiados cálculos pragmáticos hacia el futuro, ¿no?
Eso empieza a pasar como en cuarto año, cuando uno ya se ve que va a egresar y que tiene que empezar a generar lucas, básicamente. ¿A dónde va la cosa? Claro, y que los papás ya no te van a poner plata. Sí. Pero a priori, no, pues uno Terrible. está como tan metido en la carrera que, o al menos en mi experiencia en el ARSI fue así, que no ni se hablaba de la posibilidad de hacer televisión. Claro. Yo íntimamente lo consideraba, como tú decís recién, sí, yo lo consideraba como una opción más. No era ni mi objetivo, ni renegaba de eso, pero yo no tenía muchos rollos con el tema. Me parecía que era una posibilidad que si aparecía había que tomarla, ¿no? Y a mí me pareció muy rápido y la tomé inmediatamente sin ninguna contradicción. Y mientras estabas estudiando fue porque también estuviste en el día menos pensado, ¿no? En varios Sí. capítulos. ¿Eso fue cuando estabas estudiando, cuando ya habías salido? No, fue cuando ya había egresado. Fue el año que egresé. Yo empecé a hacer esa primera teleserie, Amor en Tiempo Récord, la empecé a grabar en septiembre del 2005 y yo había egresado en enero del 2005 de la universidad. Había terminado toda mi responsabilidad académica en enero de ese año. Y de ahí a septiembre, claro, hice como 3 del día menos pensado y de otras cosas más. Y ahí hay una. Ahí hay una. Ahí qué era un buena look mucho foto. más universitario. Sí, po. Está bueno el look, sí, con una pichanguera. Sí, con el Pedro el Escamoso acá atrás. Claro. Sí, pues, Buenísimo. también hice un enigma, no sé qué otra cosa más. Hice varias cosas como telefilms ahí, como... Una escuela igual para muchos actores que pasaron por ahí también, po, porque varios Totalmente. que han estado aquí nos han comentado que Sí. pasaron por ahí. Sí, Sí. pues, en un momento en que uno empieza como... la universidad en esos años, yo creo que eso ha cambiado en las escuelas ahora, pero en esos años no te formaba nada respecto a la actuación audiovisual. Claro. Ahora está lleno de coach, colegas míos haciendo talleres como... Claro, pues cursos detrás de cámara, actuación frente Sí, a cámara. Exacto. Todo eso no existía. Yo entré a la universidad a la carrera de teatro el año 2001 y salí a principios del 2005 y no había nada de formación al respecto. Claro. Sí, muchos nos han dicho que llegaban a la televisión o a la parte audiovisual y no sabían cómo actuar frente a la cámara, porque Claro. todos sabían de teatro. Sí, pues no sabía cómo pararte, no entendías esto de los tiros de cámara, que hay una cámara 1, 2 o 3, etcétera. Entonces todos estos programas, estos telefilms, estos capítulos unitarios como Mea Culpa, que a mí lamentablemente no me tocó hacer porque me encantaba, pero Mea Culpa, El Día Menos Pensado, Enigma, qué sé yo, eran una escuela para nosotros, po. Además que pagaban bien, digamos, pagaban bien para no sé, para un estudiante recién egresado. Sí, po. Y toda una experiencia igual estar ahí en un set de televisión. Totalmente. Fueron una escuela para muchos actores, como decís tú. Sí. Oye, recordemos a la gente que nos puede mandar audios. Ya parece que han llegado algunos al más 569. No veo el número. Patricio, está ahí al lado tuyo. Ah, sí, más 569 20 44 7752, que Eso. justo yo estaba viendo los saludos de YouTube. Sí. Más Ahí llegó un 569 20 44 7752. audio. A ver. Hola queridos amigos de Reyes del Drama, aquí les habla Greta, su fiel admiradora. Quiero mandarle un besito, un saludo a Patricio y a Jorgito y obviamente saludar a Mario Orton, decirle que lo admiro mucho el trabajo que ha hecho en series como Vencer o Morir, Bala Loca o Los 1000 días de Allende. Y mi pregunta para él es la siguiente. Si acaso él se imagina que se sigan haciendo este tipo de producciones con algún gobierno de derecha. Eso. Un beso, saludos. Chao, chao. A ver, ¿entendí bien la pregunta? Es como, ¿se seguirán haciendo este tipo de ficciones si está el gobierno de derecha? Sí, po. Ah, ya. O sea, igual se hicieron con Piñera, po, ¿no? No sé. ¿Pero qué crees tú, Mario? ¿Qué tiene que responder? Yo creo que no va a haber gobierno de derecha. Ah. Dios, gracias. Ojalá. Eh, Sí. Espero al menos que no haya. Sí, sí, pero bueno, si lo hay, este país estamos ya más o menos acostumbrados a la alternancia y seguimos relativamente Habrá que resistir. con buenas relaciones y habrá que resistir. Pero finalmente ese tipo de proyectos no lo realizan los gobiernos, po. Ahora, yo me imagino que la pregunta de ella apunta al financiamiento, ¿no? Claro. Porque muchas Sí. veces son financiados por fondos concursables. Pero por suerte esas instituciones tienen independencia del gobierno de turno. Son jurados que son expertos en las áreas que les toca evaluar y no debieran, al menos, ser instrumentales al gobierno del momento. Entonces yo creo que si hay creadores que siguen postulando ese tipo de proyectos, no deberían, ¿por qué no
Por supuesto. No financiarse siempre y cuando esos proyectos estén bien planteados y y tengan, qué sé yo, un formulario sólido, que finalmente de eso dependen los financiamientos, ¿no? Yo espero que se sigan haciendo. Me parece que son muy importantes. Siempre se genera como una discusión cada vez que aparece una película o una serie al respecto y empieza esta típica cantinela de el cine chileno lo único que hace es hablar de dictadura. Las cifras dicen todo lo contrario. El porcentaje de producciones que hablan de ese momento histórico es muy menor respecto al volumen de cosas que se hacen en total, digamos. Y yo creo que es un ejercicio que hay que seguir haciendo siempre. El ejercicio de memoria es fundamental. Todos los países maduros y desarrollados lo hacen. Los alemanes Todo el tiempo, sí. siguen haciendo películas, series y todo tipo de producciones respecto del Holocausto. Los norteamericanos no han dejado hacer películas sobre Irak, sobre Vietnam, Sí. sobre etcétera, ¿no? Son como las heridas de los pueblos, hay que seguirlas mirando y seguir conversando de ellas porque... Para que no vuelvan a repetirse también. po. Exacto, y porque Sí. nunca terminan de sanar ciertas cosas ahí y hay que estar mirándolas, ¿no? Para que no cometamos esos errores nuevamente, po. No sé si respondí la pregunta, pero... Sí, No, es que yo totalmente. creo lo mismo, yo creo que se refería al financiamiento, porque la censura hace rato ya que no estamos en esa, y no creo que tampoco el gobierno tuviera el poder de censurar algo así. Claro. Pero sí hay que tener ojo como hacia dónde van a ir las platas del financiamiento en cultura. Exactamente. Ahora, yo espero que vayan a ese tipo de proyectos y a proyectos de otro tipo también, que sigan existiendo como están apareciendo ahora películas más comerciales, Sí. comedias románticas. O sea, si queremos tener industria hay que tener de todo un poco, ¿no? Y el cine chileno igual ha ido evolucionando un montón en ese sentido porque ahora participación en Cannes, vimos hace poco esta película de La mirada del flamenco Sí. Y La Ola también. y La Ola, de Lelio, sí. entonces igual es como una presencia del cine chileno a nivel internacional, cosa que es muy importante. Totalmente, y es una carta de presentación, es como el cine chileno es un embajador de Chile. Sí. Y desde hace hartos años ya ha tenido presencia en los festivales más importantes ininterrumpidamente. Entonces, sí, pues, ojalá que se sigan financiando proyectos importantes. Oye, yo quiero mandar un saludito, aprovechar de interrumpir. Francisco dice besos, y soy el Boa, dice saludos peques, y dice mi tocayo, mi marido. Asumo que Boa se llama Mario, porque manda saludos. Y Vicente-30 saludos desde Viña. Buenísimo, Mira, saludos a los saludos. chiquillos. Sí, todo el mundo enamorado de Mario. Bueno, yo aquí quiero llevar a lo mismo. Llegamos a Canal 13, nos salimos de TVN, vamos cronológicamente. Ahí realizas, como dijimos, tu mayor número de producciones hasta el momento, porque Sí. sigues haciendo producciones. Sí. Y algunas de ellas son Papi Ricky, Feroz, Lola, y donde yo te conocí en Primera Dama. A mí me gustó mucho Buena esa teleserie. teleserie. Sí, era buena. Primero saber, ¿cómo fue el cambio o el debut en esta nueva casa televisiva, nuestra nueva área dramática? ¿Era muy distinto? Aparte, pasaste de producciones juveniles, Amor en tiempo récord, Flor y Bella, ahora a producciones no tan juveniles. ¿Cómo fue este cambio? ¿Lo notaste o para ti fue como lo mismo? No, sí, lo noté. Me pasó que sentí como un ambiente más cálido en el Canal 13. TVN por esos años era una mole gigantesca. Se había remodelado hace poco, cuando yo llegué, digamos. Y eso generaba una especie de frialdad en el ambiente como cotidiano, ¿no? Como una distancia. Eran espacios muy grandes, caminatas muy largas del casino Sí. al estudio. Era un aeropuerto esta cuestión, gigantesca. Cuando me fui al 13, que era un canal más pequeño, donde el encuentro con las personas era mucho más frecuente y más cercano, me sentí mucho más cómodo. Me sentí más contenido, más querido, y a la vez empecé a tener personajes de mayor relevancia en las historias, ¿no? Yo llegué a ser Papi Ricky, hacía un personaje que se llamaba Valentín, que era un personaje secundario, un poco de comedia, ¿no? Pero fue un personaje que fue muy bien evaluado internamente, y se me manifestaron esos comentarios, digamos, me lo hicieron saber, y me dijeron al tiro que querían como cuidarme, proyectarme y empezar a darme más responsabilidad dentro de los elencos, ¿no? Y eso es alentador cuando uno está como Obvio. partiendo, ¿no? Yo tenía 26, 27 años y era súper importante para mí sentir ese respaldo, entonces yo le agradezco mucho eso a Canal 13. Y después,
empecé a hacer personajes en las teleseries un poquitito más relevantes y después vinieron los 80. Po. Sí, pues ahí ya. Que los 80 para mí Un hito. es un hito total en mi vida, ¿no? Es como... Totalmente. Y es algo que me acompaña hasta el día de hoy. Mucha gente me identifica hasta el día de hoy con el personaje Gabriel. Y yo creo que hasta el día de hoy es un trabajo que me sigue dando trabajo. Y eso también me lo dio el 13. Entonces fue un cambio muy importante para mí. Fue un salto relevante en mi carrera, en un momento en que uno necesita consolidarse, ¿no? Porque empiezan a pasar los años y si uno no penetra, digamos, en los elencos, en una industria pequeña como la que tenemos, empieza a costar cada vez más. Claro. Entonces fue súper importante y sí, sentí ese cambio. Oye, no sé qué nos dijo, pero recuerdo que nos dijo lo mismo, que en Canal 13 se sintió como más acogido, como que... ¿Fue la semana pasada o no? Sí. Sí, un actor nos dijo lo mismo, que era muy cálido. Era más cálido Canal Sí. 13 que Bueno, yo pensaba lo TVN. contrario. Es que claro, lo que se proyecta para afuera, pero una cosa es estar en el canal como físicamente, es como gigante. Imagínate ahora que está vacío. Sí, po. Es súper triste ir a TVN ahora y encontrarse con los pasillos vacíos, los Sí. estudios arrendados. Entonces, Sí, pues tremendo. Yo creo que quizás Sí. los actores de la vieja escuela, digamos, que estuvieron antes de esa gran remodelación en TVN, tuvieron una experiencia muy distinta a la mía. claro. Pero a mí me tocó esta época en que era como... Además yo estaba partiendo, era un actor nuevo, con personajes pequeños, estoy hablando de TVN, entonces sentía que no tenía un lugar ganado aún, vivía como esa hostilidad de querer volverte un poco más importante en tu lugar de trabajo, que nos pasa, me imagino, a todo el mundo, en todos los rubros, ¿no? Entonces no fue la experiencia más grata para mí. La agradezco sin duda alguna. Yo ahí empecé y no paré, tuve la suerte de no parar nunca más, pero me sentí más cómodo en el canal de al lado. Y por eso me quedé casi 10 años Sí, también. por harto rato estuviste en Canal 13 y yo quiero hacer hincapié en el hito que fue a los 80. Tremenda serie. Estuviste un par de años ahí trabajando. ¿Cómo llegas a esta serie? ¿Te convocan? ¿Participas de un casting? Participé de un casting, fue el primer casting que me llamó Roberto Matus, con quien he participado de varios castings de proyectos importantes que he hecho. Ese fue el primer casting que me llamó y era un casting no tan masivo, pero éramos varias opciones y fuimos como pasando etapas, ¿no? Y ya el segundo callback, ponte tú, el tercer casting que hice fue con la Loreto Aravena, porque estaban buscando este personaje que iba a ser su pareja. Y la Loreto ya estaba decidido que era Sí, ella. que ella venía Ya de la venía. temporada anterior. Ya. Yo entré en la temporada ¿Verdad que la 2. segunda? Sí. Claro, ella venía de la temporada 1 y estaban buscando este personaje que iba a entrar a componer esta historia romántica con ella. Entonces el último casting fue con ella y con el Boris Cuercha presente en el casting, que no había estado en los anteriores. Y ahí yo ya me di cuenta que todo apuntaba que iba a ser yo. Pues el Boris se metió mucho, dirigió harto el casting, tuvimos harto rato y después cuando terminé me dijo, no te corté el pelo. Y ahí yo dije, ya, parece que vamos. Sí. Y para mí fue muy importante, bueno, por lo que pasó con el proyecto, con lo que pasó después. Ya en la primera temporada había sido muy exitosa, entonces cuando yo supe que iba a hacer un casting para esa serie me interesó muchísimo. No sabía que iba a terminar teniendo 7 temporadas, de las cuales yo estuve 3 nomás, eso sí. Pero fue importante también porque era un personaje que retrataba un lugar político que no se había visto mucho, No, po. en la televisión al menos, y del cual yo me siento tributario también. Yo vengo de una familia con una historia política fuerte o importante, digamos, y era un mundo que yo siempre conocí. Sí, po. Entonces, como el mundo de la resistencia a la dictadura, qué sé yo. Entonces, para mí también fue como muy emocionante en términos biográficos y personales poder poner eso en la pantalla abierta, ¿no? Que también uno estaba viviendo un cambio ahí, un cambio cultural del país, yo encuentro, ¿no? Como cuando empezaron a aparecer estos personajes, después vino también Los Archivos del Cardenal y otras series en Sí. esa línea que antes no se hacían, po. Claro. Empezamos a mirar el país y esta historia todos juntos en la tele, en la casa, y a mí me parecía muy, muy, muy relevante estar ahí, po. Entonces fue muy importante. Yo cuando Gabriel muere, yo estaba viendo, estaba separado hace poco de la mamá de mi primera hija, entonces estaba en una etapa
media intensa, y estaba solo en un departamento viendo ese capítulo en que moría Wow. Gabriel, y yo quedé pero para la cagada. Está así. bolsa. Te lo juro, como un espectador más, así destrozado con ese capítulo, y me enfermé, me acuerdo. Yo creo que eso es una coincidencia de haber venido incubando algún virus, no sé, Sí. pero al día siguiente amanecí con Sí. fiebre, enfermo, como 3 días encerrado solo. Entonces Qué heavy. se me juntaron muchas cosas, como que somaticé ahí un duelo, porque fue un proyecto realmente emocionante de hacer. ¿Eso tú crees que Gabriel fue el primer personaje tal vez que se identificó más contigo? Como que Totalmente. porque era impulsivo, era político, era impetuoso. Yo creo que hay mucho de Gabriel en ti. Yo creo que en todos los personajes hay cosas de uno, ¿no? Hay miles de teorías, todos los colegas tienen teorías personales distintas respecto a la actuación. Yo creo que yo soy de la idea de que uno de los personajes los acerca a uno. Más que uno ir al personaje, yo creo que los roles en cualquier formato, ¿no? Uno los trata de traer hacia uno. Entonces, sí, pues, todos tienen, y Gabriel sin duda que también tiene cuestiones de mi carácter, de mi manera de ver el mundo, o cuestiones que uno desearía tener, que también son parte de uno, pues los deseos también son parte de uno. Entonces, sí, pues, tiene cosas mías. Y sí, fue el primer personaje que me puso como en la palestra así a nivel bien masivo. Yo caminaba por la calle y había gente que me decía así como en secreto, se me acercaba como, aguante compañero. Como antiguos Buenísimo. militantes, me imagino yo, Sí, que no po. se habían visto retratados en la Qué tele. como emocionante decíamos tiene que haber recién. sido para ellos. Súper heavy, po. Sí. Súper heavy. Me acuerdo que el Frente Patriótico me invitó como a una conmemoración. No fui, no me acuerdo por qué no fui, pero me invitaron como una conmemoración del movimiento, del Claro. partido, ¿cachai? Era como que me convertí en un personaje importante también para ellos en términos de sentirse reflejados Sí, ahí, po. ¿no? Y nada, pues, bueno, esa serie, todos los personajes representan aristas de nuestra sociedad y de nuestra historia que son muy bonitos de ver. Sí, Y ese- todos nos sí. tocan... Por algún lado, ¿no? Sí. Todos. ¿Te hubiese gustado algún otro destino para Gabriel? Yo lo peleé igual, yo tenía una cercanía y una confianza con el guionista de la serie, el Rodrigo Cuevas. Conversábamos harto, éramos amigos en esa época. Y yo le traté de dar la idea de, ¿qué te parece si capítulo 1 de la temporada 5, que era la primera temporada en que él no estaba, descubrimos que sobrevivió? Y que se lo llevaron a una... Al exilio. O al exilio o a un hospital clandestino y lo salvaron y tuvo que pasar 6 meses ahí como escondido y aparece. Traté de convencerlo, pero no fue posible. Él era de la idea de que está bien, de que el personaje tenía que morir en su ley, como le pasó a muchos combatientes en esa época, ¿no? Claro. Como blanquear esa parte de la historia no habría estado, Sí, no habría estado totalmente. bien, yo creo. Totalmente. Yo quiero irme ahora al 2013, porque acá hiciste 2 teleseries muy distintas entre sí, que fueron Las Vegas y Secretos en el Jardín. Ambas muy diferentes, pero Las Vegas te tocó ser un stripper. ¿Cómo fue ponerse en la piel de una persona así, de tener este desafío? Porque me imagino que había una preparación física también, Tremenda. porque hasta bailaban en el caño incluso. Sí, pues. No, esa teleserie fue muy exigente en términos físicos porque tuvimos que hacer una dieta primero. Había que los 4 actores, estábamos el Álvaro Gómez, estaba Cristian Cristiana Arriagada, Campos. Cristian Campos y yo. Nos avisaron con harta antelación de este desafío estético que teníamos que Sí. enfrentar, porque había que estar así, pues había que estar como... Con calugas y todo. Claro, pues, marcado, qué sé yo, y depilado. Qué Entonces nos pusimos a entrenar, la producción del canal nos puso personal trainer, qué sé yo, y clases de pole dance con el Cristiano Garanza, fue una Sí. experiencia muy chora, muy seco él. Y todos hicimos dietas de distinto tipo. Yo en mi caso hice una que estaba de moda en esos años, que se llamaba la dieta del genotipo. Ay, sí la Y escuché. entonces yo me tuve que pinchar el dedo. Como del grupo de sangre y cosas Claro. así. Entonces, como los diabéticos, te pinchabas el dedo y ponías la gotita de sangre en una placa que indicaba supuestamente a qué genotipo histórico pertenecías. Estaba como Mira. cazador, recolector. En mi caso yo era maestro, que era uno de los... Entonces, esta categoría indicaba cuáles eran tus superalimentos, que eran los que podías comer, y cuáles eran los que no podías comer.
En mi caso comía mucho fruto seco, mucho pescado, tuve que dejar las carnes, obviamente el copete. No me acuerdo bien ya, pero una dieta muy restrictiva que la hicimos como por 6 meses, desde de la preproducción hasta los 3 primeros meses de las grabaciones, y con gimnasio y con pole dance, po. Entonces esa combinación nos cambió el Qué cuerpo difícil. heavy. Sí. Pero yo creo que es el momento en que he estado más como magro y marcado en mi vida, ¿cachai? Porque el pole dance es como un deporte olímpico. Sí, pues sí, es súper difícil. Ocupa todo el cuerpo. Todo el cuerpo, es como y tenés que estar colgado mucho rato, entonces se parece como a las paralelas, qué sé yo, a las anillas a una escala obviamente amateur, pero es de una exigencia muy, muy, muy grande y aprendimos harto, fíjate. No ocupábamos dobles ni nada en las coreografías de la teleserie. Y fue bueno, sí, pero fue súper duro físicamente, fue muy cansadora esa teleserie en términos físicos. Lesiones, dolores de espalda, pasaron varias cosas ahí, y ya como al final, además había que depilarse, afeitarse, ¿no? Nos pasábamos la máquina, digamos, y mantenerse eso, que salían granos, era todo un tema con el cuerpo, Ay, pero sí, fíjate po. que ayudaba mucho a la construcción del rol, porque esos personajes en la vida real se enfrentan a lo mismo. Sí, pues. Eh, Son personas comunes y corrientes que de un día para otro empiezan a sí, pues, ser strippers. Sí. exactamente, y tienen que estar, ojalá, en buen estado físico, po. Y se hizo en Colombia igual esta teleserie. Le fue tan ¿Ah, bien sí? que se hizo en otros países. Ah, no sabía Sí. que sabía una que se había versión. vendido a alguna parte, Sí. pero no... Sí. Sí, pues fue buena, fue una buena teleserie, le fue muy bien. Para nosotros 4, sobre todo, fue un momento importante de las carreras. También es un personaje que la gente todavía me menciona a través de las redes sociales. Fue bien relevante porque también es un país que somos medio pacatos con algunas Sí, po. cosas, po. Entonces 4 hombres casi en pelota en la tele no era algo que se hubiera visto mucho. No, pues. Estaba por esos años de moda esta película Magic Mike. Sí. Había estado de moda hace poquito y como que por ahí agarraron la idea y se hizo, pero no... ¿Cuándo he visto 4 strippers en la tele? No, jamás. ¿Cachai? Oye, ¿y te sientes o te sentiste cómodo como en este rol? Porque ahora se habla mucho de la cosificación del cuerpo y yo creo que este fue tu rol culmine de la cosificación Sí, y po. del cuerpo, pues como que utilizaron Máximo como galán. Sí, pero fíjate ¿Harías que, algo así ahora? que ya no tengo esas calugas. Tendría que sacarme la cresta demasiado rato. Ozempic. Pero, o sea, sí, haría algo así si el personaje correspondiera a mi momento de vida actual, ¿no? Quizás un stripper ya medio decadente, igual puede ser Ya. un personaje interesante, Como con más historia. con más historia, que está más viejo, que ya no se la puede tanto, no sé, pues, ¿cachai? Los años pasan y uno va haciendo roles con respecto a la edad que tiene. Podría ser interesante, pues, pero en ese momento, mira, yo creo que no nos sentimos tan cosificados porque sentíamos, voy a hablar en plural porque era algo que hablábamos con los colegas, sentíamos que estábamos haciendo justamente lo que te decía recién, ¿no? Como rompiendo un paradigma, como no puede ser que siempre le toque a las chiquillas sacarse la polera, Claro. Sí. ¿cachai? Como que nos tocó a nosotros y hacer como ese ejercicio a la inversa fue importante, fue un momento bisagra de las teleseries también, y eso nos hacía sentir como útiles para algo, ¿no? Más allá de estar solo entreteniendo. Así que no nos sentimos... O quizás sí, pero esa cosificación era en pos de algo interesante. No, y buen Entonces, mensaje ese que dice ponerse del otro lado, que la mujer siempre era la que le tocaba hacer este tipo sí, de po, papeles. sí. Sobre todo Esta las vez tener nocturnas hombre. Sí. también, pues. Sí. Sí, pues las chiquillas siempre en pelota mostrando las pechugas y nosotros como de espalda en la cama con camiseta. Sí. Entonces no, en ese sentido fue un buen cambio ese proyecto. Lo pasamos súper bien además, fue entretenido. Oye, hablando de cambios, siguen las nocturnas, pero ahora viene Sí. una nocturna de misterios, secretos en el jardín. Volvemos a los 80. Que era buena. Ahí tú eres un periodista, Sí. investigas a estos psicópatas de Viña. Sí, La teleserie se convirtió de culto, al final todos recordamos ella, pero en el tiempo en que se emitió no le fue tan bien con los resultados de audiencia. sí. ¿Cómo era tu relación con el rating en ese tiempo? ¿Lo sentía, el equipo lo sentía o...? Porque hay varios que nos han dicho que
hay gente que se compromete hasta el final, que da lo mismo el rating, que vamos hasta el final. Pero no sé, pues Claudio Castellón también nos comentaba la semana pasada que él igual se sentía comprometido con los resultados de la audiencia, que igual lo bajoneaban cuando no eran tan buenos los resultados. ¿Qué te pasa a ti? ¿Te da lo mismo o te afecta? O sea, es importante, obviamente, no solamente en las teleseries, todos los trabajos que uno hace alguien los tiene que ver, ¿no? Como que trabajamos en algo que se trata de eso. Entonces, cualquier actor que te diga que no le importa nada, yo creo que no está siendo del todo honesto. Pero, a su vez, yo no soy alguien que le obsesione el tema del rating. Ya. Me interesan primero otras cosas. Y esa teleserie a mí me encantaba, la encontraba muy buena. Me encantaba el guión de la Nona Fernández y el Marcelo Leonard. Y otros guionistas más, pero lamentablemente no me acuerdo quiénes. Pero ellos eran como los jefes de equipo. Me encantaba la historia, me encantaba que el canal hubiera tomado ese riesgo, me encantaba el elenco. La estética de la teleserie también era la muy puesta en bonita. escena, la dirección de arte, las locaciones. Me encantaba viajar a Valparaíso y a Viña a grabar. Lo pasé demasiado bien, entonces mi foco no estaba puesto principalmente en el rating. Pero evidentemente que fue una apuesta grande, no era una teleserie barata. Se hicieron grandes esfuerzos como por ejemplo en la época en que existía La Grúa, de sacar La actores. famosa, sí, Claro, la famosa que era trajeron- la oferta más grande que la otra. Exactamente, trajeron a Pérez Banen, que era como un rostro ancla de TVN, se lo llevaron al 13, eso fue un esfuerzo grande para el canal. También al director de ese momento de la teleserie, el Rodrigo Velázquez. Hubo como grandes esfuerzos que lamentablemente no se vieron traducidos en un rating como el que se esperaba, y eso golpeaba a la producción y eso inevitablemente llega al elenco y a todos, ¿no? Pero nosotros estábamos tan sumergidos en esta historia y estábamos, no sé, imagínate, en ese elenco estaba el Roberto Faría, el Alejandro Goich, Cantillana, la Camirane, yo, la Dani Ramírez, la Francisca Levín, Campos. Era un elencazo. Blanca Levín. La Blanca Levín. Sí. Sí. Era un elencazo y estábamos todos muy engrupidos con esta historia. Entonces no estábamos pensando principalmente en el Me encanta rating. cuando pasa eso. Yo creo que esa teleserie, lamentablemente, con el correr del tiempo, y esto yo se lo dije alguna vez al Matías Ovalle, que era el productor general, yo me di cuenta, mi teoría es que a esa teleserie le faltó algo que no puede faltar en el género, que es un triángulo amoroso central. Han existido múltiples intentos, de los cuales yo he sido parte de algunos, de romper esa ley de las teleseries para tratar de innovar en este género que es tan nuestro, ¿no? Y generalmente no ha funcionado. Yo creo que era muy fácil corregir eso, pero lo veo ahora, digamos, en ese momento no me daba cuenta, pero creo que había un triángulo que habría sido perfecto, que era entre el personaje de Pérez Banen, el mío y el de la Dani Ramírez, Sí. porque él era el policía que investigaba el caso, yo era el periodista que investigaba el caso y ella era la única víctima sobreviviente, ¿no? Pero tenía amnesia y no se acordaba bien de qué le había pasado en el ataque de estos psicópatas. Pero Pérez Banen no tenía ninguna vinculación romántica con ella, sino que con el personaje de la Blanca, y yo me enamoraba mi personaje, digamos, se enamoraba del de la Dani, pero nos faltaba, Lo disonante ahí. o sea, donde trataron de poner esa resistencia que siempre tiene que existir en la historia de amor central, era en el trauma de ella. Pero no funcionó como un tercero No. que cumpliera el rol de ese triángulo, ¿cachai? Y es un género donde hay ciertos elementos que no pueden faltar. Claro. No es una serie, no es una película, Es es que una claro. teleserie. Pero- Quizás estaba sí, pensada po. más como serie, no Sí. sé. Sí, pues parecía Sí. más serie, ¿no? Era Sí. como una super serie. Sí. Eso como una serie de 10, 20 capítulos habría sido un golazo. muy bien, sí. Extraordinaria serie habría sido y sería una de las grandes series que habríamos tenido en este país. Es igualmente una gran teleserie para mi gusto, pero creo que ese elemento central podría haber hecho que hubiera tenido un rating como el que se esperaba, ¿no? Sí, po. Ahí hubiera sido bueno el triángulo, porque es distinto luchar con esta... Con con esta revictimizar, herida. sí, con revictimizarse, que con ponerle la cara a una persona, porque eso cambia toda la historia. Totalmente, y habría generado una rivalidad entre los dos hombres protagónicos que no existía. Claro. Nada, que son elementos que la gente espera de una teleserie, porque llevan 40, 50 años viendo eso Sí, po. y es parte fundamental de
este Del género, género. porque es un melodrama muy, Totalmente. muy latinoamericano, ¿no? Me encanta la conciencia que tiene Mario del medio, como al mar, porque va más allá. O sea, hay trabajado tanto en teleseries que ya sabes cómo se estructuran, ya es tu lenguaje, po. Sí, pues. Bueno, me gusta pensar que son mis lenguajes, pero todos los formatos me gustan. Pero sí, yo creo que he hecho más de 20 teleseries. Alguna vez saqué la cuenta hace poco, pero creo que son más de 20. En Wikinovelas Hartas, po. está todo el listado. Ah, las voy a contar ahí. Las series, las teleseries, todo. Oye, tenemos otro audio que llegó al más 569-2044-7752. Hola amigos de Reyes del Drama, mi nombre es Ángel y quería preguntarle a Mario Orton si es verdad que Bala Loca tendría una segunda temporada y que por sus temáticas que incomodaban a los poderosos se decidió dejar solo la primera. Eso, muchas gracias. Los poderosos. Los poderosos. Creo que Pablo Schwartz nos comentó eso alguna vez. Me suena mucho de él. Puede ser. Yo no tengo esa información, la verdad. Yo sé que existía la intención de hacerla de parte de los creadores, de la gente de Filmosonido, del Gonzalo Massa que escribía. Siempre quisieron hacerla antes de que hiciéramos la primera, digamos. Estaba proyectada como una serie que ojalá tuviera más de una temporada, que es lo que todo el mundo que hace una serie esperaría, ¿no? Pero es otra serie que a mí me parece un trabajo extraordinario que no Sí. tuvo ni cerca del rating que merecía. Sí. Entonces yo creo que con el rating que tuvo en la televisión abierta, porque también estuvo en plataformas y ahí le fue bastante bien, con el rating que tuvo en la televisión abierta era muy difícil conseguir el Era más. financiamiento para una segunda temporada. Yo creo que pasó más por ahí. Claro, Sí. más por financiamiento que por Sí. conspiración. Sí, yo creo que con ese rating que tuvo, ningún poderoso realmente se incomodó con ella. Sí. Pese a que era muy aguda, era muy, muy aguda. Era una teleserie que desnudó, o sea, una serie que desnudó una estructura de la corrupción que tampoco habíamos visto, ¿no? Que lo sabemos por las noticias, por los reportajes de CIPER, qué sé yo, pero desde la ficción no habíamos visto un trabajo así. Y tan bien realizado además. Era Es una serie buenísima. espléndida, es una joya de serie. Pero lamentablemente no... Es difícil hacer series en Chile que tengan altos ratings. Sí. Entonces, esa es una más de las buenas producciones que no pudo tener más vida porque no se consiguió financiamiento, básicamente. De esas series que quedaron como la gente queda con gusto a más, como una reemplazante, por Sí, po. ejemplo, que también Es se la esperó mismo- mucho. Sí, po. Una tercera temporada que no pasó finalmente. Y se habló lo mismo del reemplazante porque se Sí. supone que las esferas del poder como que cortaron la continuación del reemplazante. Y Bueno, hay hay mucha mucha- mitología. igual hay que alimentar esos mitos, Sí. igual es entretenido. Mira, yo creo que en el reemplazante me hace más sentido. Yo no estuve en esa serie y no conozco el tras bambalinas de eso, pero lo vimos en el estallido, ¿no? El reemplazante tomó se revitalizó, digamos, y la gente recordaba ese proyecto con mucho fervor durante la época del estallido, porque tenía que ver, pues, tenía po. que ver como con las raíces del problema, ¿no? Entonces, bien, pues, qué bueno que las ficciones remuevan un poco así la cosa y alimentemos ese mito. Pero en el caso de Bala Loca, yo no tengo ese Mario relato. Horton lo dijo. Oye, pasemos, nos queda muy poco tiempo, pero llegamos al 2017, 2018, perdonar nuestros pecados. Oye, sí, otro rol recordadísimo de este hombre, po. Tremendo personaje, el padre Reinaldo. ¿Cómo fue la experiencia de pasar por esta serie, que fue la primera larga duración que se hizo acá en Chile? Fue una teleserie tan larga, Sí, que duró tanto tiempo y que tuvo también harta repercusión en el público. no, tremenda. Ahí estamos viendo al padre Reinaldo. Mira, yo me fui enganchándolo con lo que hablábamos hace un rato, yo me fui del 13, me costó mucho irme. Obviamente uno no tiene una bolita de cristal y no sabía lo que iba a pasar con los canales en ese momento. A mí en el 13 me trataron de retener y yo tenía la sensación de que el canal iba a seguir 10 años más o 20 haciendo teleseries. Sí, po. Y me costó mucho tomar la decisión de irme por el cariño que le tenía a ese lugar de trabajo y las personas y qué sé yo. Pero me convenció este proyecto, po. Yo me fui a Mega a hacer esto principalmente. Me hablaron de esto, hice un casting y me hablaron de este proyecto que finalmente se terminó desplazando porque yo me fui a Mega en enero del 2016 y este proyecto se empezó a grabar en noviembre del 2016 cuando en un inicio íbamos a partir como en marzo, ponte tú. Pero por distintos motivos era una producción tan grande, se fue como atrasando un poco.
Y yo estuve ahí esperándolo, ¿no? Estuve todo ese año con contrato, por suerte, en Mega, pero esperando esto, ¿no? Sí, cuando a mí me contaron esta historia, la Kena Rencoret, me habló de este proyecto, qué sé yo, y apenas me lo describieron, yo intuí que iba a ser un proyecto importante. No sabía que iba a llegar a lo que llegó, pero intuí que al menos le iba a ir bien y que yo iba a tener un trabajo actoral entretenido, desafiante, que me podía servir, ¿no? Y disfrutar. Ahí el sello Kena te convenció. Sí, pues la Kena es una genia de las teleseries. O sea, imagínate lo que ha levantado, Sí, ¿no? Y en un momento en que está tan difícil producir y mantener vivo este formato y estas producciones, ¿no? En un país que tiene tan poca audiencia, somos tan poquitos, ¿no? Que los otros canales han ido dejando de apostar por esto. Entonces es su genialidad la que mantiene esto vivo, ¿no? Entonces que ella confiara en mí, años después de que habíamos trabajado en TVN, 10 años después me vuelve a buscar y me convence, me ofrece esto, y yo no puedo decirle que no, po. Y por suerte, porque si no... Sí. las Otro caras- ¿Dónde hubiese sido- estarías ahora? ¿Quién Claro, hubiese ¿quién sido el padre sabe, Reinaldo? No me lo imagino. No, quién sabe quién lo habría hecho y quién sabe qué sería de mí en este momento de mi carrera, porque no los proyectos te catapultan Sí, po. o no, digamos. Y este para mí fue un disparo para arriba súper importante. Y hacer esta teleserie fue tremendo. Hacer cuestiones de época siempre es entretenido. Obvio. Y con el elenco que teníamos, con ese pueblo que se construyó en Pirque, que era como para Chile, digamos, era un set enorme, que yo no había visto, que no me había tocado, digamos. Otro nivel, po. Y le fue tan bien que se alargó y estuvimos 1 año y medio grabando, Un montón. que no es menor, ¿no? Sí, pero la primera que se alargaba tanto. Sí. Sí, pues, 1 año y medio grabando. Yo tuve unas escenas en esta teleserie, pero aparte de la exigencia emocional que tenían las escenas, ponte tú la del tsunami. Una cuestión impresionante de grabar. Una locura. Nosotros Sí. eso fue en un set que se armó, una ventana donde yo estaba ahí con la niña, abrazados, y entraba un camión de agua. O sea, afuera había un camión literalmente con agua, con un refalín gigante, lo que sacaron un estanque de agua gigantesco, lo levantaron con una grúa y lo volcaban en este refalín, y bajaban no sé cuántos 10.000 litros de agua, entraban por esta ventana falsa que no tenía vidrio, obviamente, y entraba el agua, y hicieron 2 tomas. 2 veces levantaron un camión tolva de agua. Era el mismo equipo de efectos especiales que había hecho una escena muy parecida en la película La Frontera en los años 90, donde también entraba un tsunami por una ventana. Era una cita a esa película, esta escena, y era muy bonita. Y esas son cuestiones que no te tocan en las teleseries No, po, frecuentemente. para nada. El terremoto, que a mí no me tocó terremoto, estar, pero sí. los colegas que Sí. estuvieron, el terremoto, se caía la iglesia, se incendiaba todo. Era una cuestión muy impresionante. Fue una producción... Hay un antes y un después, yo creo, en la tele. Es icónica. Lamentablemente, todavía no se ocupaban las cámaras que se ocupan hoy. Yo creo que con las cámaras que están usando hoy día en la televisión, las Black Sí, Magic, sería, pero habría cinematográfico. pero total. Pintadas Sí. para ¿sabes? plataforma. Estaría en Netflix esa Bueno, está en serie. Amazon. Está en Amazon, Está en tenéis Amazon, razón. sí. Está en una plataforma. Pero Sí. estaría... Tendrían mayor... Sí, estaría en los disposición, 10 más sí. vistos y todo eso, Sí. qué sé yo, porque era una historia... También se vendió a hartas partes y Sí, la... po. Creo que igual hicieron una versión en otro país, parece. Sí. sí. Oye, hablando de catapultar, esta historia definitivamente te catapultó, pero ¿cómo fue recibido tu personaje por el lado más conservador? Porque esto era bien polémico, el padre Reinaldo con la María Elsa. Yo creo que la gente lo recibió bien, pero ¿hubo críticas a tu personaje? No, fíjate, y yo creo que es porque la iglesia en ese momento estaba tan cuestionada, porque se habían destapado tantos casos de abusos, de corrupción, que estuvieron tapados durante tantos años, que no se manifestaron. No tenían cara para decir nada. Yo creo, esto es una teoría, ¿no? Sí, se entiende. pero me da la impresión, y no una teoría solo mía, era algo que comentábamos durante las grabaciones y qué sé yo,
era muy difícil que saliera específicamente la iglesia a alegar por algo así, porque la respuesta inmediata ¿Con qué cara? de la Sí. audiencia, de la sociedad, era así, oye, pero esto no es nada comparado con lo que nos estamos enterando en la vida real, ¿no? De hecho, el personaje Reinaldo está... la escena índice de esta teleserie, digamos, desde la cual se empezó a enarbolar toda la idea, es cuando él recibe a la guagüita de la María Elsa y va y la entrega a otra familia. Eso está inspirado en el cura Joanón, que durante mucho tiempo, digamos, hizo prácticas similares. Durante la dictadura se regalaban, digamos, Sí. se Desaparecieron. robaban guaguas de gente humilde y se regalaban a familias vinculadas con el poder que no podían tener hijos y había un tráfico, digamos. Entonces, a partir de ese relato popular, digamos, aparece esta idea de Illanes y empiezan a... Después se ficciona y la historia no termina teniendo nada que ver con eso, pero esa era como la escena desde la cual partió la idea, ¿no? Entonces, con eso a la vista, ¿quién podría haber criticado Sí, po. esta historia que era un juego de niños comparado con lo que uno ve en la Claro. realidad? Y en la calle la gente, ¿qué te decía del padre Reinaldo? No, era impresionante, impresionante. Era impresionante. Es que era un rating también que ya no solía haber, po. Los ratings han cambiado, han bajado. O sea, hace los años 80 las teleseries paraban el país. Eso ya Sí, no po. sucede, o por razones obvias. Primero el cable, después las plataformas y tanto estímulo que hay. Pero este rating fue como bien excepcional para el momento. Entonces, sobre todo los capítulos finales. Y la gente era una locura en todas partes, en todas partes. Me mandaban, todos los niños se disfrazaban para Halloween de Padre Reinaldo, en las alianzas, o sea, era una fiebre porque además de que el personaje era un personaje desde el guión muy bien construido y que tenía una historia muy robusta, el uniforme, ¿no? Como digo uniforme como cuando uno ve, qué sé yo, un superhéroe, está uniformado de Sí, superhéroe. po. Acá lo mismo, ves al cura, al sacerdote con este look, es tan pregnante, te queda tan en la retina que se volvió como un ícono, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, esto lo he contado antes, pero lo voy a repetir. Una vez me encontré con Gloria Benavides en Punta Arenas. Yo había ido apoyando a Gabriel Boric en una campaña de su diputación y estaba en un café y me encontré con ella que estaba en Punta Arenas por otros motivos. Y estaba al aire la teleserie, como en la mitad. Y ella me abrazó, me saludó y me dijo, te hicieron un regalo. Te hicieron un regalo. Ella que sabe de estos personajes Sí, po. icónicos, que son inolvidables para la gente, me dijo, eso que tú estás haciendo te va a acompañar hasta tu muerte. Y yo creo que es así. También con Gabriel, me parece que son los dos personajes que la gente más recuerda de mí. Sí. Y te acompañan esos personajes, pues como, no sé, Paulino Urrutia es Teresita de los Andes. Sí. ¿Cachai? No sé, pues son cuestiones que van quedando ahí en la memoria de las personas. Sí, yo creo, y de hecho, siento Mira que tu la foto personaje buena. el padre Reinaldo quedó como mejor parado que la María Elsa. Porque Que yo lo escuchaba- mataron, pues. Sí, pues, pero yo escuchaba buenos comentarios como el padre Reinaldo, pero la María Elsa escuchaba cada cosa. Oh, Como y que, todavía la Mariana todavía le dicen María Elsa. como que- Sí, pues. Sí. como que igual la gente era un poco agresiva con ellos. Sí, es que un país machista. Sí, eso. Sí, Se seguramente culpaba tiene que mucho ver con la eso. fogosidad de María Elsa. Sí. Claro. Era como que bien castigador. ella le metió la maldad al cura. Oh, Pero eso es verdad. Ah, Lo dijo el padre tienen razón, Reinaldo. fue ella. sí. Fue ella, no el padre Reinaldo. Oye, ¿cómo fue trabajar con ella? Con la Mariana. Magnífico. Es una gran actriz, la Mariana. Sí, porque ahí también reventó ella, pues se Sí, hizo po. mucho más conocida. Sí, yo me acuerdo cuando hice el casting con ella, que lo hicimos juntos, el último casting al menos, yo no la conocía. Y me llamó la atención, pues dije, ¿quién es esta niña? ¿Por qué no están poniendo aquí a, qué sé, no se me ocurre un ejemplo, pero alguna estrella, porque era esta gran apuesta, esta Claro. gran teleserie? Pero hicimos el casting y me di cuenta de su talento, pues. Y ahí entendí que estaban apostando por construir una nueva protagonista, ¿no? Sí. Y pucha, que decidieron bien, ¿no? Lo hemos visto con el correr del tiempo. Yo creo que ella es una gran actriz, una de las mejores de su generación. Y lo está demostrando con todo lo que está haciendo. Ahora está internacionalizando su carrera a unos Sí. niveles insospechados. Y hemos vuelto a trabajar juntos. Volvimos a trabajar juntos hace poco en Vencer o Vencer o morir. Morir. Sí. En Al Sur del Corazón también. Y siempre un
Siempre un placer, nos llevamos muy bien, nos queremos mucho. Y en Vencer o Morir te tocó como al revés. Yo justo quería tocar ese punto porque siempre eras como el revolucionario, Sí. el que más movía el asunto de la política. Y en Vencer o Morir te tocó ser el conservador, el padre de familia, todo Sí. lo contrario. O sea, igual era comunista, Sí. era de izquierda, digamos, Pero era cuidadoso. pero cuidadoso, pacifista. Miedoso, con miedo, mucho miedo. Claro, no creía en la vida armada, a diferencia de los frentistas, ¿no? Pero entretenido estar de nuevo en ese mundo, en ese universo, pero desde otro ángulo, po. Sí, po. Porque, Es un contrapunto casi. claro, a mí me ha tocado, y en el cine también, hacer personajes como revolucionarios, armados, digamos. Y aquí no, pues aquí era alguien que se resistía a eso y era entretenido construir eso, construir esa, yo no lo llamaría temor, pero esa objeción, digamos, de lo que era enfrentarse a la dictadura por la fuerza, ¿no? Sí, po. Que era otra mirada de la izquierda también, si la izquierda estaba dividida al respecto. Po. Sí, pues sí, yo Había- también te lo decía porque estuviste en Matar a Pinochet. Que ahí estuviste en un Exactamente, rol po. totalmente contrario. Claro, ahí yo era el comandante Ramiro, porque Sí, po. el que en la serie lo hacía el Nico Furtado, el actor uruguayo. Ahí me tocó en esa película del Sabatini hacer ese personaje, interpretar al líder del frente, claro. Que era un personaje chico en la película, pero muy importante para la historia, ¿no? Ahí está, po. Vamos Sí, a matar sí, a sí. Pinochet. Era el gran texto del personaje. Claro, en ese sentido, que me hubiera tocado lo mismo o algo similar, pucha, menos gracia, po. Entretenido explorar otra arista de la historia. Bueno, en el cine igual has hecho distintas cosas, por la vida sexual de las plantas, Sí, La Última Frontera, La Contadora de Películas. sí. ¿Qué te parece como tu paso por el cine? ¿Te gustaría seguir haciendo más? También dirigiste un cortometraje. Sí, no, me encanta el cine. Como les contaba al principio, para mí el primer acercamiento a la actuación fue a través del cine. Y siempre estoy con la expectativa de que sigan apareciendo proyectos en ese formato, pero obviamente es más escaso, po. Sí, pues más difícil acá en Chile también. Es más difícil. Yo he hecho como 7 películas y no me puedo quejar. No es poco, digamos. Me encantaría poder hacer más, pero no siempre están los proyectos, no siempre hay personajes que uno pueda interpretar en los proyectos que se están haciendo. A veces uno va a un casting y no quedó el colega porque lo hizo mejor o porque tenía una mejor cara, porque tenía era más gordo, más flaco. O sea, la cantidad de factores que influyen Sí. en la decisión de algo así son muchos. Entonces, cuando uno tiene la fortuna de que llega ese personaje del celuloide que te está esperando a ti y solo a ti, es magnífico, po. Yo creo que obviamente si sigo vivo vendrán otros más, pero no pasa cada rato. Y de esas películas que tú mencionas, Vida Sexual de las Plantas fue una experiencia excelente porque es una gran película. Sí. Nos fuimos a San Sebastián, ganamos un premio allá. Fue una película que tuvo un importante reconocimiento. Trabajé con el Sebastián Bram, que es un amigo mío, al que quiero mucho y es muy seco él. Con la Ica Levin, que también fue una experiencia muy chora. Esa película, yo no tenía guión. Existía un ¿En guión, serio? pero a mí nunca me lo quiso pasar el Sebastián, como intencionalmente. Guau. Entonces, me contó la película entera, él, en una reunión, de punta a rabo, y después yo tenía como una especie como de escaleta de la película, y conocía las escenas como los hitos de cada escena, y cuando llegaba al set me decía, ya, esta escena se trata de esto, otro, podríais decir esto en este momento, este otro texto, ¿no? E improvisábamos. Uy, qué desafío igual. Heavy, Sí. heavy. La Francisca creo que no fue la misma metodología porque ella era la protagonista y tenía el doble que yo de participación en la película. Pero conmigo se usó ese método y fue súper vertiginoso, pero lo pasé muy bien y creo que aparecieron cositas bien interesantes. Un personaje muy difícil. Sí, pues eso te iba a decir, un personaje súper complejo de hacer, me imagino. Súper difícil, porque era un tipo que tenía un accidente cerebrovascular, pues se cayó en una montaña rodando, se pega en la cabeza y queda con daño neurológico. Entonces tiene un deterioro a través de la película súper complejo. Fuimos con el SEBA, con el director, a mirar a centros de rehabilitación de personas que habían tenido accidentes similares, para observar.
Yo no soy muy de la metodología de la observación, pero hay personajes en que es indispensable hacerlo, como Ujú. este. Pero tenéis que desarrollar una manera de hablar, una manera de mirar, una manera de mover el cuerpo que solo lo puedes... Claro. Ver en Eh, otro, no nace de ti, sino que lo tienes que claro. sacar de otra parte Sí, pues. para que sea creíble. Exactamente. Tenéis que mirarlo porque es algo que uno no has vivido, po. Claro. Uno no tiene un daño neurológico, no sabéis cómo se experimenta eso, entonces hay que observarlo. Pero fue una película muy, muy chora y por suerte tuvo reconocimiento y pudo circular por festivales. Creo que está en onda media todavía, parece. Creo que sí, Sí. y creo que el Sebastián me contó hace poco que probablemente iba a estar en alguna plataforma pronto. Ah, buenísimo. Harto sí. tiempo después, pero a veces es así, po. A Sí, veces las po, películas sí. se demoran. Y yo creo que hay harta gente que no tuvo la oportunidad de verla que podría hincarle el Sería diente, bueno. porque es buena. No, hay una película que en cualquier momento de la historia te llega igual al corazón. Sí, pues, Sí. sí, pues fuerte. Sí. Oye, y aparte del cine, el teatro, porque yo la última vez que te vimos fueron antes que Los Dioses Fueran Hombres, en el 2023. Y en Art también. Art fue después, sí. sí. Art El fue mismo después. año, unos meses después. Sí. Sí. ¿Y a qué se viene después? Estoy ensayando una obra, se llama Acreedores, de Strindberg. Ah, en el Teatro Nacional Chileno. Sí, Sí. vamos a estrenar en el Varas el 20 de agosto. Es una obra de 1895, pero es una versión del Alexis Moreno. La dirige él y actuamos la Paloma Moreno, Pancho Reyes y yo. Es un elenco de 3 personas nomás. Y vamos a estar en el Varas a partir del 20 de agosto. Es un proyecto que levanté yo, es un proyecto mío, pero que lo produce FITAM, la Fundación Santiago Mil. ¿Cuándo nos llega la invitación entonces? Va a llegar pronto, Me de todas dijeron maneras. hoy día de Fitam, a lo que quieran ir, pueden ir. No, si van a estar Sí, invitadísimos, me dijeron. no lo duden. Sí. Y eso, pues, ahí vamos, estamos trabajando ahora, estamos ensayando. Yo hoy día no tuve ensayo porque como somos 3 y es medio parcelado, le tocó a los otros 2 hoy día. A mí yo tuve libre, así que pude venir para acá. Y justo el Menos mal. elenco que está trabajando Sí. en una nueva teleserie nocturna. Sí. ¡Lleguemos a eso! Empezamos la obra primero y después, coincidentemente, los Mira. tres nos llamaron para la teleserie. Qué casualidad. sí. No se puede contar nada, obvio. Se puede contar que es una teleserie nocturna. Que se dan en la noche. Se dan en la noche por Mega. No, y es una teleserie coral. Habemos ahí varios personajes protagónicos. Varias parejas, digamos, que un poco se imaginarán el tono, ¿no? Tipo teleserie tipo como de los 30, un poco quizás como Generación 98, estas teleseries Sí. corales con situaciones de la vida cotidiana de parejas que están reunidas. Ahí ya no puedo contar más. porque- Apoderados, sube por ahí. Ya, eso. Ah, no, lo, ya, no lo no dije lo yo, dijo. no lo dije yo. Pero claro, por ahí va la cosa. Y esto se empieza a grabar en un principio era el 17, pero parece que va a ser el 20 o 22 de julio. Ahora. Ahora no- ya pronto. Sí, Buenísimo. Estamos en el periodo de lecturas. Está bueno el elenco también. Está el Claudio Castellón, el Pancho Reyes, la Paloma Moreno, Dani Ramírez, la Elisa Zulueta. Tipo, Claudio no nos quiso contar nada la semana pasada. Sí. Pero es que ya apareció esto, pues, así que Sí, ya, sí. ya anda por ahí en las redes. Está la Entonces Ignacia. también él dijo, yo puedo contar solo lo que ha salido. Claro. Oye, pero la habilidad de ustedes para saber lo que salió y lo que no salió. Es que nos etiquetan, po. Yo, de hecho, ahora venía para acá, antes de salir, vi como unos reels que habían subido de Mega TV Sí. y aparecía todo el elenco que les estoy mencionando. Pues también está la Ignacia Baeza, el Diego Muñoz creo que ya lo dije. Sí, Diego Muñoz también está. Sí, esos. Buenísimo. Somos como el núcleo central. Y ahí también hay unos niños y otros personajes que aparecen, obviamente, componiendo esta historia. Pero está buena, está Qué entretenida. entretenido, sí. Dijo Sí. que Claudia estaba muy entretenida, así que se viene con toda esta nueva teleserie nocturna de Mega. Y pues, ojalá Así que nos es. inviten al set también. Sí, po, pues, porque mañana- Ah, ¿les vamos. gustaría ir? Mañana Ya, po. nosotros vamos al set de Aguas de Oro, nos invitaron. Ah, qué ¿no? buena. Así que Sí. espero que también nos llegue por ahí una Ya, invitación. pues, nosotros vamos a estar grabando, como te decía, a partir del 20 en Chile Films. Ah, Ya. Así que los invitamos para allá. po. Buenísimo. Mario, te queremos agradecer por haber venido hoy día a Reyes del Drama. De verdad que hace rato que queríamos invitarte. No sé por qué no lo habíamos hecho. Se nos quedaron cosas Sí, en el tintero. sí. Bueno, es que dijimos ya, y ya que invitamos a la Fran, conversar, que le diga a Mario, que le diga a Mario. La verdad teníamos un poco de miedo, ¿oh? Yo voy a decirlo antes. ¿Por qué? Yo pensé que eras de un carácter más complicado. No, no. ¿Sabéis que harta gente piensa eso? Porque igual yo soy medio tímido en algunos aspectos. Como con la vida. Mi relación con la fama, por así decirlo, no es del todo fluida. Ya. A mí me gusta la privacidad, me gusta. Obvio.
Entonces quizás por ahí a veces tengo una careta como para protegerme, que algunas personas piensan que es de pesado, pues, pero Sí, no. po. Porque no. yo me enamoré de Mariano Zamora en La Primera Dama. Bueno, que me caía mal también porque era el lastre de la Celine Raymond. Entonces, la atrapa. Qué buena teleserie. Era bueno. Yo me enamoré de ese Qué buena Mario, entonces teleserie. dije, no quiero morir, no quiero... Si lo conozco, capaz que lo encuentre pesado. Así que no lo invitemos. Se me va a romper el corazón. Dicen que nunca yo creo que el conozca a tu ídolo. Mariano era más pesado que yo. Yo creo. Oye, no, gracias por invitarme. Yo también tenía ganas de venir a conversar con ustedes. No, Fue a ti un placer. por venir. Faltan estos espacios también, donde Sí, uno puede po. hablar de su oficio. Por supuesto. Así que se Tenemos los unos agradezco. regalitos para ti. Sí, Muchas sí. gracias. Parto yo. Faltes tú. Gracias infinitas al Arte del Chocolate, que lo pueden encontrar en Instagram en @arte_del_del chocolate. Y por estos deliciosos productos llenos de amor chocolatoso y hechos con Qué tanta dedicación por rico, Francisca Rodríguez muchas Veloz, gracias. actriz y emprendedora. Muchísimas gracias. Se pasaron. Y también, gracias a Lamia, tenemos poleras con identidad musical, cinematográfica, feministas, neurodivergentes, moda con actitud, Mira. directamente desde lamia.cl o en Esta la abro, po. obvio, Sí, por supuesto. Hay investigación detrás del... investigación. Ah, qué bonito, ya lo vi. Yo ese ojo no lo confundo. Qué Buenísimo. Yo igual quiero una de esas, parece. bueno. Oye, extraordinaria polera, se pasaron, chiquillos. Buenísimo. Qué buena. Bueno, cualquier cosa con la talla la puedes cambiar. Sí, nos puedes avisar. Nos puedes avisar y te la mandamos a hacer una No, de magnífico. otra talla. Here comes Johnny. Buenísimo, tremendo personaje ese. Tremendo. Sí, Tremendo. un ícono. Y nos despedimos, pues llegó el final del programa. Le agradecemos a todos los que estuvieron conectados. Recuerden que mañana este programa va a estar disponible alrededor de las 2 de la tarde en todas las plataformas de My World y en el Spotify de Reyes del Drama. Así que no se lo pierdan, la próxima semana tendremos más invitados, pero estamos muy felices de haber estado con Mario acá, así que un Muchas aplauso gracias. grande. Gracias y a toda la gente que escuchó también y que nos vio. Sí, Bacán. porque nos va a repetir y se va a Eso. volver a ver. Nos Nos vemos. vemos. Chao. Chao, chao. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama. Somos los reyes del drama. No hay corona, pero hay fama. Cada historia que contamos es el fuego que llevamos. Somos los reyes del drama. En nuestro propio programa, donde el arte se derrama y el show nunca se acaba. Drama, drama. Hasta la próxima semana. Reyes del Drama. Más dramáticos que nunca.